¿Cómo están todos? Buenas noches. Eh, Gracias por estar en esta charla. Les voy a pedir que mantengan sus micrófonos en silencio para que sea todo más fluido. Les doy la bienvenida. Como ya saben, y los que participaron de la charla de la semana pasada, esto se enmarca dentro del proyecto Más 6500 Los Andes, que es un proyecto de alta montaña cuyo objetivo es alcanzar las 13 cumbres más altas de Sudamérica, proyecto que comenzará en enero del 2022. Y a propósito de esto, como les decía, estamos en este ciclo de charlas con temas relacionados a la alta montaña, para todos aquellos que se están iniciando en esta actividad, y también para los que llevan algún tiempo y quieren reforzar conocimiento y aprender un poco más del montañismo. Así que bueno, sin más preámbulos, los dejo con Nico Vargas, que ya está ahí en pantalla, para que se presente, médico urgenciólogo, médico cirujano y médico de montaña, que también nos está apoyando con nuestro proyecto, así que los dejo con él y comenzamos con esta charla. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? En primer lugar, darle las gracias a Luis y a todo el equipo de Calfu por hacerme partícipe de ayudarlos en este proyecto que se viene impresionante, el Más en 1500 Los Andes, y al equipo de Calfu. ¿Ya? Estoy muy agradecido de ustedes por la invitación y en esta oportunidad por haberme invitado a esta charla. Que es un tema que a mí en particular me apasiona mucho, el tema de la medicina de montaña y en particular el tema de altura. ¿Ya? Eh, para comenzar, bueno, primero para concluir, pero bueno, yo soy médico, urgenciólogo, también, bueno, obviamente trabajo en el servicio de urgencia y en el desempeño en el prehospitalario también, en el servicio de rescate, y en particular también soy voluntario del grupo de rescate médico montaña, el GREM, que también es una institución que se dedica a apoyar a los rescates médicos que existen de los accidentes de montaña. Así que voy a compartirles mi pantalla para que comencemos la presentación. Un segundo, por favor. ¿Ven bien la pantalla, Luis? Sí, Nico, se ve bien, dale. Bueno, les pido porfa que todas las dudas que tengan las vayamos canalizando o a través del chat o levantar la mano, y al final de la clase vamos a dar espacio para que contestemos todas sus dudas y preguntas. Bueno, entonces esta charla en particular es de respecto a mal de altura. Es un tema que a mí me gusta mucho, me apasiona mucho. Es un tema muy interesante, se sabe bastante de esta información, pero por otro lado falta muchísimo por aprender. Hay muchas cosas que aún no sabemos respecto a la medicina con respecto a este tema del mal de altura, pero la idea es justamente que nosotros tengamos una noción de este tema en los montañistas, para que podamos prevenir esta enfermedad, estas afecciones, que sean mucho más seguras nuestras excursiones en montaña y en altura. Y lo más importante que quiero que les quede esta clase, que lo voy a repetir muchísimas veces, es el reconocimiento precoz, es decir, que nos demos cuenta cuando estamos presentando algún síntoma de esta enfermedad, de tal manera que podamos hacer intervenciones rápidas y efectivas para que no sigamos progresando y no tengamos accidentes. Entonces, esta clase más que nada es una invitación a que aprendan sobre el tema. Obviamente no van a quedar expertos en esta materia, yo tampoco soy experto en esto, sino que es una invitación a seguir buscando, a seguir preparándose, porque la verdad es que entre más nos preparemos, entre más aprendamos sobre medicina en montaña y seguridad en montaña, más vamos a poder disfrutar de nuestras excursiones y vamos a poder volver seguros a casa y regresar a una nueva expedición. Bueno, los temas que vamos a tratar en particular es un poco que conozcamos las definiciones de lo que es las enfermedades de altura, lo que más me importa, el reconocimiento precoz, cómo nos podemos dar cuenta de que estamos ante una enfermedad de montaña en relación a la altura, y cómo podemos prevenirla, es decir, evitar
que esta enfermedad se nos presente en una excursión a la altura, temas sobre la aclimatación, qué es lo que es y cómo la podemos hacer, y el manejo inicial, es decir, cómo vamos qué acciones podemos hacer, qué cosas podemos hacer cuando estamos presentes a una persona que tiene una enfermedad de altura y cómo podemos revertir o manejar esta situación, ¿ya? Bueno, como les decía, bueno, esta clase originalmente fue pensada para médicos de especialidad, para médicos de montaña, ¿cierto? Pero nosotros la vamos a hablar en particular en un lenguaje que no es médico y tratar de hacerlo lo más simple y entendible para todos posible. Pero básicamente esta diapositiva está pensada para reflejar el hecho de que nosotros en un servicio de urgencia o en cualquier lugar, de un hospital, una clínica, estamos acostumbrados a vivir primero que nada en un ambiente seguro, ¿cierto? En que sabemos que no va a pasar nada, no nos va a caer nada encima, ¿cierto? Y por otro lado sabemos que tenemos todas las cosas disponibles cuando lo necesitamos. Pero de cierta forma ahora estamos hablando de una patología, una enfermedad, que es en el contexto de la montaña, ¿cierto? De lo que se llama en áreas remotas. Y ahí es donde nace el tema del wilderness medicine o medicina de áreas remotas, medicina agreste, tiene varios nombres. Y básicamente esta medicina, y esto es para contextualizar un poco lo que vamos a hablar, se define básicamente porque estamos lejos de los recursos, ¿cierto? Y en ese sentido, al estar lejos de nuestros recursos, lo único que tenemos disponible es el equipo que nosotros hayamos decidido llevar con nosotros, y obviamente siempre el equipo, cuando uno piensa en rescate que va a tener un accidente, uno siempre tiende a dejarlo un poquitito de lado, ¿cierto? Porque dice, no, es que esto es mucho peso, mucho volumen, entonces uno de a poquitito va sacándole cosas a la mochila cuando piensa en eso, a menos que ya haya tenido situaciones que realmente la hayan necesitado y uno empieza a darle la importancia que tiene, ¿cierto? Entonces, básicamente todo lo que uno tiene disponible en la medicina de áreas remotas es todo lo que uno lleva consigo en la mochila y todo lo que uno sabe. Y esa es la idea de las clases de preparación que estamos teniendo, por ejemplo, ahora. Básicamente que nosotros tengamos conocimiento y de tal forma podamos aplicarlo en el contexto de una emergencia en montaña, en particular en este tema de altura, y que nosotros podamos prepararnos, ya prepararnos, porque la verdad es que las emergencias y las emergencias graves uno obviamente no sabe cuándo van a ocurrir, y podemos tener emergencias vitales con riesgo vital, y que pueden ser gravísimas en el contexto de áreas remotas, como se muestra en esta imagen, ¿cierto? Un paro cardiorrespiratorio que es lo peor que le podría pasar a alguien, y básicamente la probabilidad de que alguien tenga un buen resultado de su enfermedad en un área remota, que puede estar a horas o días de distancia de un centro asistencial, va a depender de cuánto sabemos nosotros y cuál es nuestra capacidad de respuesta y todo lo que llevemos con nosotros para poder responder a esa emergencia. Por lo tanto, el primer mensaje que les quiero dejar es que básicamente la preparación es clave para poder desenvolvernos adecuadamente en una emergencia en montaña, ¿ya? Y eso vale para la altura, para las enfermedades por calor, las enfermedades por frío, cualquier tipo de emergencia que tengamos. Bueno, cuando hablamos de Chile, cuando hablamos de montaña, o sea, hablamos de Chile y hablamos de montaña, ¿cierto? O sea, tenemos una cantidad de cumbres de montaña, obviamente que es impresionante, y la gracia que tiene nuestro país es que básicamente tenemos una gran altura disponible de manera rápida y fácil, ¿ya? O sea, piensen en los centros de esquí de la región metropolitana, que básicamente uno puede llegar en auto hasta cumbres, hasta los centros de esquí, básicamente, que igual tienen una altura considerable. Y también cuando uno piensa, por ejemplo, la excursión a los Ojos del Salado, que uno puede llegar en vehículo hasta alturas muy elevadas. Entonces, básicamente es fácil llegar a la altura y personas que no están preparadas pueden llegar a esa altura. Por lo tanto, uno realmente puede tener accidentes, puede tener enfermedades de altura y no necesariamente estar preparado para ello. Hoy en día, creo yo que el trekking, las enfermedades, o sea, los deportes outdoor, en todo su espectro,
están en un apogeo, en un crecimiento importantísimo. Lo he visto después de la pandemia, la gente ha querido hacer actividades al aire libre, deporte al aire libre, y ha aumentado muchísimo. Y también en los años anteriores al inicio de la pandemia. Entonces, cada vez hay más expuestos a las enfermedades en áreas remotas, y en particular lo que estamos hablando hoy día, que son las enfermedades de altura. ¿Ya? A mí en el lugar donde yo trabajo, en el servicio de urgencia donde yo trabajo, veo una gran cantidad de personas que tienen mal de altura. ¿Ya? Yo tengo exposición a gran cantidad de enfermos que consultan en los centros de esquí y en otros lugares de Chile, en donde vemos gente que se expone a enfermedades de altura y que efectivamente están severamente enfermos. ¿Ya? Así es que esto es mucho más común de lo que ustedes piensan. Entonces, adentrándonos en el tema de la medicina de montaña propiamente tal, claro, uno piensa en medicina de montaña y al tiro lo que piensa es en altura, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. O sea, justamente cuando uno sube una montaña se expone inmediatamente a una gran altura. Pero debemos recordar que la altura no está sola, no está ahí solamente esa montaña que es muy alta, sino que obviamente hay otros riesgos que están asociados a la altura y que van de la mano siempre cuando nosotros pensamos en una expedición de montaña, y por lo tanto cuando pensamos en lo que significa la medicina de montaña. Y esos riesgos los tenemos que siempre ponderar también en la ecuación de la preparación que nosotros tenemos cuando nos vamos a exponer a una expedición en montaña, ¿ya? Y esos riesgos pueden ser, por ejemplo, el frío, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con la hipotermia, cómo tratar la hipotermia. Bueno, también las enfermedades por calor pueden hacer de las suyas en baja montaña, ¿cierto? O en otras expediciones que no necesariamente son en altura. Pero también todo el tema del trauma, es decir, las avalanchas, las caídas, los golpes, también van asociados siempre a la medicina de montaña. Entonces, si bien esta clase está enfocada en la altura, debemos recordar que tenemos estas variables que siempre nos van a jugar un factor de complejidad cuando pensemos en los pacientes que están afectos por enfermedades de altura. Comencemos con definiciones entonces. Estas definiciones muchas veces son más bien europeas, de lo que significa la altura, ¿cierto? ¿Y por qué les digo que son europeas? Porque básicamente en Chile accedemos rápidamente a las alturas que les voy a dar de definiciones, pero no por eso significa que lo miremos en menos. Estamos acostumbrados a la altura aquí en Chile. Entonces, por ejemplo, tenemos la baja montaña, se define como la altura menor a 1500 metros. ¿Ya? Y eso básicamente cualquier expedición que nosotros tengamos en baja montaña, no vamos a estar expuestos a enfermedades de altura generalmente, ¿cierto? Y además el ambiente es mucho más benigno, por decirlo así. El agua está en estado líquido, hay vegetación, hay sombra, nos podemos cubrir, no hace tanto frío, etc. Después viene lo que se define como media montaña, que va entre los 1500 y 2500 metros de altura. Y después tenemos ya, por definición, estamos hablando en estándares europeos y en particular en la medicina de altura, tenemos lo que es la alta montaña. La alta montaña se define como más de 2500 metros de altura, ¿ya? Y después viene la altitud extrema, que son por sobre los 5500 metros de altura, y tenemos una última categoría que le llaman la zona de la muerte, ¿cierto? Que es como sobre los 7000, 7500 metros de altura. Entonces, básicamente, si ustedes se ponen a pensar, hay varias diferencias en respecto a estas zonas, y como les decía, o sea, por ejemplo, el agua ya no está disponible en alta montaña hacia arriba, ya generalmente no está disponible en estado líquido espontáneamente, ya es más fácil deshidratarse. Hay hielo, la montaña es mucho más escarpada, por lo tanto es más fácil tener un trauma, resbalarse, los accesos son mucho más difíciles a los rescates, y empieza todo el tema de las enfermedades de altura, ¿ya? Y así sucesivamente hacia arriba. Y tenemos la zona zona de la muerte, que básicamente sobre los 7500 metros, en donde básicamente la vida permanente del ser humano no es compatible. O sea, uno puede estar ahí un tiempo definido, pero la vida constante no es compatible con la vida, ¿cierto? No perdura. Y básicamente sobre la altitud extrema tampoco hay asentamiento, no hay ciudades, pueblos y asentamientos humanos que son
mantenidos en el tiempo. Solamente hay algunas cosas algunos lugares que están cerca de esta altura, pero que la gente no vive constantemente ahí. Entonces, en esta definición, son los 2.500 metros los que nos definen lo que es la alta montaña. Y en particular, con respecto a eso, por lo tanto, acuérdense de este número, porque básicamente es sobre los 2.500 metros donde comienza en general la definición del riesgo de presentar enfermedades de altura. Entonces, cuando nosotros pensamos en ese valor, chuta, para Chile no es tanto, la verdad, porque uno va a los centros de esquí o un cerrito un poquitito más alto y ya están 2.500. Pero la verdad es que el riesgo de presentar las enfermedades de altura ya comienza a los 2.500 metros, e incluso hay reportes de personas enfermas con enfermedades de altura a incluso menos de ese valor, a los 2.300 o incluso menos. Obviamente eso es mucho más raro, es mucho menos frecuente, pero acuérdense de los 2.500 como el valor que de ahí en adelante comienza a estar el riesgo de presentar estas enfermedades. Entonces, aquí no me voy a extender en lo que nosotros llamamos fisiopatología, es decir, cómo se producen estas enfermedades. No vamos a hablarlo en detalle porque si no es sobrecomplejizar el tema, pero quiero que sí lo entiendan la base, como para que puedan entender entender mejor por qué se ocurre esta situación. Y básicamente es un problema de presión, y en particular la presión atmosférica. Ya, bueno, yo no soy para nada experto en lo que significa el tema de presión atmosférica ni nada de eso, pero básicamente es la presión que ejerce toda nuestra atmósfera, nuestro aire que nos circunda, por decirlo de una manera simple, y que ejerce una fuerza por sobre nosotros y por todas las cosas que están. Y obviamente la presión atmosférica va variando, ¿cierto? Esa presión atmosférica va disminuyendo a medida que nosotros nos vamos elevando en nuestra atmósfera y a las capas más exteriores. Por otro lado, sabemos que la concentración de oxígeno, porque muchas veces se dice que la concentración de oxígeno es más baja aquí abajo que aquí arriba, y eso no es cierto. La concentración de oxígeno es de alrededor del 21%, la concentración de oxígeno es de alrededor de un 21% en toda nuestra atmósfera, es decir, la concentración de oxígeno que está en la punta de este cerro, de casi 7.000 metros, es la misma que en su base. La diferencia es la presión atmosférica que hay en esta zona y en esta zona de más abajo. Porque básicamente el aire que nosotros respiramos y que nosotros logramos introducir a nuestros pulmones y por lo tanto a nuestra sangre, tiene una concentración del 21% de oxígeno, pero la forma en que el aire ingresa a nuestro cuerpo depende de varios factores, pero en principal, de manera más importante, de la presión atmosférica. Y de esta forma, entre mayor es la presión atmosférica, la presión atmosférica se multiplica por la concentración de oxígeno. Y si nosotros sabemos que la concentración de oxígeno es estable, básicamente es la presión atmosférica la que determina cuánto oxígeno entra a nuestro sistema respiratorio y a nuestra sangre, para oxigenar la sangre, y de esa forma la sangre llega al oxígeno a nuestras células, a nuestros órganos, y los hace funcionar adecuadamente. Entonces, si nosotros tenemos menos presión atmosférica en una zona, la cantidad de oxígeno disponible en nuestros pulmones, y por lo tanto en nuestra sangre, y por lo tanto en nuestros órganos y tejidos y células, va a ser menor. Por lo tanto, estoy siendo bien redundante y para que se entienda bien, si bien la concentración de oxígeno acá es la misma que acá arriba, el oxígeno disponible en la sangre de las personas que están aquí abajo es mucho más que el oxígeno disponible en la sangre de la persona que está aquí arriba. Y todo esto es derivado de la presión atmosférica. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre básicamente? Y les voy a nombrar esto para que sepan. Lo que ocurre se llama hipoxia hipovárica. ¿Qué significa esto? Hipoxia es poco oxígeno en la sangre, y hipovárica significa que es debido a la baja concentración de presión atmosférica que hay. ¿Y por qué les pongo este concepto? Porque básicamente ustedes me pueden decir, bueno, pero cuando uno tiene una neumonía, una infección del pulmón, que hace que uno no pueda oxigenarse, también produce hipoxia, es decir, tampoco pasa el oxígeno a la sangre y a los tejidos. Es cierto,
Y cuando uno tiene una anemia, tiene pocos glóbulos rojos en la sangre, que son los que transportan el oxígeno a nuestras células. Y por lo tanto también hay una hipoxia, también hay una baja concentración de oxígeno. Entonces, lo que les quiero demostrar es que existen muchas causas que pueden determinar que haya poco oxígeno en nuestros órganos. Pero en particular, en este escenario, es un escenario único que ocurre en la medicina y nosotros, en el cuerpo, que básicamente nuestros órganos, nuestro pulmón y nuestro sistema respiratorio funcionan perfecto. Nuestro sistema circulatorio y la sangre, los glóbulos rojos funcionan perfecto. Y todo funciona perfecto en nuestro interior. El problema es que no podemos meter el oxígeno a nuestro cuerpo, a nuestro sistema respiratorio, y por lo tanto no tenemos el oxígeno disponible para llevarlo a nuestro tejido, y nuestros tejidos comienzan a fallar. Acá hay un gráfico que muestra 3 variables, ¿ya? La verdad es que olviden la verde y la roja, yo lo que les quiero mostrar es la azul. La azul es la saturación de oxígeno, y básicamente es el porcentaje de que nuestros glóbulos rojos, en particular la hemoglobina, que es la molécula que está dentro de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno, y esa molécula, en este caso, déjenme, en este caso, si nos vamos, está en 100% saturada, es decir, unida a oxígeno, ¿ya? Y eso es lo normal, es decir, la saturación de oxígeno, cuando ustedes ponen el saturómetro, el oxímetro de pulso, que les ponen en el hospital, en las clínicas, o que pueden tener ustedes disponible, y les ponen, y les da un valor del 100%, eso es lo normal. Y eso ocurre a una altitud de 0. Aquí en Santiago también lo normal es entre 96 y 100%. Pero si ustedes van aumentando la altitud, pueden ver que a medida que vamos aumentando, la saturación comienza a bajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay menos oxígeno disponible. Y empieza a bajar con un nivel que es tolerable y que llega a una pequeña curva o plató que comienza a descender lentamente. Pero cuando llegamos alrededor de los 3.500 a 4.000 metros, la capacidad de nuestro organismo de tolerar esa menor cantidad de oxígeno en el ambiente y poder responder a eso se ve superada. Es decir, si nosotros estamos entre los 2.000 y los 4.000, nuestro cuerpo logra hacer algunas malabares para poder arreglársela que la saturación de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno en la sangre, no baje tanto. Pero sobre los 4.000 metros el cuerpo se ve absolutamente superado, y fíjense cómo comienza a disminuir vertiginosamente, muy rápidamente, la cantidad de oxígeno en la sangre, y obviamente las saturaciones caen por niveles que son muy bajos. Lo vamos a ver esto mismo. Fíjense, aquí dice nivel del mar, hay una presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, y la saturación de oxígeno que está en esta columna es estimada entre un 97 y un 99%. Si nosotros comenzamos a aumentar nuestra altitud, recordar que altitud y altura no es lo mismo, y aquí hay ejemplos, la ciudad de Denver a 1610, Machu Picchu, y así vamos subiendo, la altitud comienza a aumentar, pero fíjense que la saturación de una persona sana, normal, sin enfermedad, comienza a bajar. Y es de tal forma que una persona en el Everest a 8.840 metros tiene una saturación estimada, esperada, de un 54%. Se los voy a ejemplificar para que se den cuenta de lo bajo que es eso de otra forma. Una persona que a mí me llega al servicio de urgencia saturando 80 o para abajo, yo ya considero que es una persona que requiere, o sea, obviamente no es el único factor, y esto ha cambiado mucho con el coronavirus, pero ya estamos hablando de alguien que pudiera requerir ser intubado y conectado a un ventilador mecánico, porque ya no se la va a poder por su propia cuenta. Imagínense que eso está en el valor que dice aquí en La Paz. O sea, imagínense esto. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo puede haber alguien vivo y estar haciendo más encima ejercicio a esta altura de 8.840 metros y con esa saturación? Bueno, eso lo vamos a conversar más adelante para que entendamos cómo es posible eso. ¿Ya?
Y básicamente, ojo que aquí es un valor, es un rango, porque obviamente no todo el mundo va a saturar lo mismo y va a depender de muchos factores, y esos factores los vamos a conversar más adelante. Entonces, esa es justamente la pregunta. ¿Cómo es posible que una persona esté a 5.600 metros, ¿cierto? Que habíamos visto aquí que estaban 5.300, de hecho es en el mismo lugar, en el campamento base del Everest. ¿Cómo es posible que esté saturando alrededor de eso? De hecho, en esta foto yo saturaba 69 y esté contento, tranquilo y soy capaz de sacarme una foto. Entonces, esa es la pregunta. Y la respuesta es la aclimatación. ¿Qué significa la aclimatación? Es un proceso que ocurre en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, que va a incluir a todos los sistemas de órganos, es decir, al sistema circulatorio, al sistema respiratorio, al sistema renal, digestivo, o sea, va a incluir a todos los sistemas que están en nuestro cuerpo para producir una adaptación a una condición que no es la normal para nosotros. Entonces existe la aclimatación para la altura, existe la aclimatación también para condiciones de calor, de frío, ¿cierto? Pero en particular en este momento estamos hablando de la aclimatación para la altura. Entonces es un sistema muy complejo que ocurre en nuestro organismo que determina que nosotros vamos a poder estar funcionando a pesar de que existe una poca cantidad de oxígeno disponible para nosotros en esa altura. ¿Ya? Hay un micrófono abierto, no sé si alguien lo pueden silenciar, recuerden por favor. ¿Y por qué ocurre esta aclimatación? Básicamente porque nosotros vamos a darle la oportunidad a nuestro cuerpo de ir progresivamente acostumbrándose a poder tolerar esta altura. ¿Y qué significa esto? Voy a volver una diapositiva atrás. Esta persona que satura 54 a 62 en el Everest es una persona que tuvo todo un proceso de aclimatación para poder saturar eso. Porque si yo tomo esa misma persona y la llevo en un avión a la punta del Everest y la dejo ahí, si en un avión obviamente en que yo pudiera sacarlo y dejarlo ahí, y esa persona no pudiera haber hecho el proceso de aclimatación y yo simplemente lo dejo ahí, esa persona va a morir en cuestión de minutos. Entonces, si bien esta saturación sabemos que no es normal, es una saturación que ya lleva todo un proceso para que esa persona esté adaptada a poder sobrevivir y poder funcionar a esa altura. Eso es el proceso de aclimatación, ¿ya? Y vamos a hablar un poquitito más adelante de qué significa este proceso de aclimatación. Entonces, vamos también a introducir lo que significa factores de riesgo. Factores de riesgo significa alguna condición que determina que una persona tenga más riesgo de desarrollar una enfermedad que otra. Y obviamente, los factores de riesgo para presentar un mal de altura son directamente proporcionales a la capacidad que tenga esa persona de aclimatarse. Es decir, si una persona es muy buena para aclimatarse o tuvo mucha oportunidad para aclimatarse y hacer ejercicios de aclimatación, que lo vamos a ver más adelante, esa persona tiene un menor riesgo para presentar enfermedades de altura. Por lo contrario, si una persona no tuvo tiempo para aclimatarse o no tuvo la oportunidad de aclimatarse y tiene factores personales propios que determinan que esa persona se adapte mal a la altura, va a tener un riesgo mucho más alto de presentar todas las enfermedades de altura. Entonces, vamos a conversar, esta diapositiva da para hablar, pero una clase completa, es decir, todos los factores de riesgo y todas las cosas que se han estudiado que pueden influenciarnos para tener más riesgo o menos riesgo de presentar enfermedades de altura son muchas se han estudiado, muchas de ellos no se sabe ni siquiera si es cierto que producen algún factor o no. Primero que nada, y muy importante, es la velocidad de ascenso. ¿Por qué? Y todas estas cosas que yo les voy a mencionar están estudiadas, ¿ya? Existen estudios y ya empiezan a reportarse. Ojo, lo interesante, que las enfermedades de altura fueron publicadas por primera vez en la literatura, cualquier literatura, la primera literatura, algo escrito que hay sobre las enfermedades de altura, es sobre un médico que trabajó para una minera en Chile.
Entonces, la primera vez que aparece en la literatura mundial el tema de las enfermedades de altura fue con respecto a nuestro país. Y desde ahí en adelante ya tenemos estudios muy antiguos que ya se empieza a empezar a hablar de cuáles son los factores que determinan que a alguien le pueda dar o no una enfermedad de altura. Entonces, la más importante que pudiera mencionarles es la velocidad de ascenso, y eso está súper claro y demostrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a llegar a los 5.000 metros, pero me demoré un día en llegar, ya sea porque subí en auto, porque subí en avión, porque subí en tren, versus que yo me demoré 7 días en llegar porque subí caminando, claramente hace una diferencia. Y la velocidad de ascenso le da el tiempo a nuestro cuerpo de aclimatarse. Y eso está estudiado, obviamente. Hay estudios muy interesantes que, por ejemplo, comparan el campamento base del Everest, este mismo trekking, en personas que volaron hasta Lukla y llegaron, se hicieron una gran parte en avión, cuántos tienen mal de altura en relación a los que llegaron caminando a Lukla. Por ejemplo, hay estudios de todo el equipo que hizo el ferrocarril del Tíbet y China. O sea, hay una gran cantidad de estudios que fueron comparando cuáles son los factores que determinan, y la velocidad de ascenso es clave. Con respecto a la velocidad de ascenso, y lo vamos a conversar más adelante, cuál es la velocidad de ascenso recomendada máxima en un día. Pero algo que es clave es determinar que la altura a la cual uno duerme hace la diferencia. La recomendación es no subir más allá de 500 metros en 24 horas, en un día, ¿ya? Entonces, pero ahí la recomendación en particular es no subir más de 500 metros en la altura que uno va a dormir, porque uno puede subir 1.000 o 1.500 en el día, pero bajar y dormir más abajo con una diferencia de no más de 500, esa es la recomendación que se hace en todas las sociedades médicas respecto a prevenir de manera correcta nuestras enfermedades de altura. Yo sé que muchas veces uno no toma esa recomendación y hace subidas muchísimo más grandes, pero lo que está demostrado que es seguro es hasta 500 metros, y sobre todo con el dormir, porque el dormir en altura hace la diferencia. Por eso, cuando nosotros vamos a hacer viajes de aclimatación, es mucho más eficiente que ese viaje incluya una dormida en altura, para que nuestro cuerpo se aclimate mejor. Bueno, obviamente otro factor es la altitud, es decir, no es lo mismo hacer un viaje a los 4.000 que a los 5.000. Y obviamente, y esto vamos a pasar un poco más rápido porque es súper obvio, entre más arriba, más riesgo de enfermedades de altura. Y como les decía, la definición es por sobre los 2.500, pero vamos a ver en una diapositiva más adelante, entre más alto estamos, mayor probabilidad de que nos dé un mal de altura, y además más severo, ¿ya? La genética. Eso está también bien estudiado. Incluso se han intentado demostrar cuáles son los genes que determinan que una persona, que están relacionados a las enfermedades de altura. Hay varios genes que están postulados, pero todavía no se ha logrado demostrar. Y también está el tema de que hay ciertas poblaciones o grupos étnicos que viven históricamente en altura, que se adaptan, que están adaptados ya genéticamente para la altura, a diferencia de otros pueblos que viven más abajo o más al nivel del mar. Y también eso es lo que va a determinar que ciertas personas, por ejemplo, un individuo A, no se va a adaptar a la altura de la misma forma que un individuo B, porque su genética y su predisposición basal no es la misma. Y eso obviamente no la podemos cambiar. La exposición previa también es súper importante, y eso se refiere básicamente a los entrenamientos que nosotros podamos hacer de aclimatación. Y ahí es donde es clave el tema de la prevención. Entonces está demostrado que si nosotros hacemos exposiciones previas a altura, antes de ir a nuestra jornada final de gran altura, va a permitir a nuestro cuerpo que podamos aclimatarnos, podamos adaptarnos y podamos tener una mejor respuesta a la altura, ¿ya? Y obviamente ahí se ha tratado de estudiar cuál es la receta mágica. Es decir, tengo que ir tantos días, estar expuesto por 2 días, por 3 días, puedo hacerlo un mes antes o puedo hacerlo una semana antes. La verdad es que esa receta no existe.
La recomendación obviamente es hacerlo la mayor cantidad de tiempo posible, a la mayor altura posible y con un ideal de más de 2.500 a 3.000 metros hacia arriba comenzamos a sentir una aclimatación. Y tampoco que sea con mucho tiempo antes, porque si yo hago esta exposición 2 meses antes de mi ida a la gran altura, esto no se guarda. Es decir, si yo subí una vez un cerro que está a los 4.500 y después decidí hacer un cerro que está a los 5.500, pero lo hice 2 años después, esa aclimatación no se guarda, se pierde, ¿ya? Y nuestro cuerpo va a perder esa capacidad de adaptación, por lo tanto tenemos que hacerlo con un tiempo previo de exposición no tan alejado. Obviamente, si nosotros nos exponemos muchas veces a aclimatarnos, y lo vamos haciendo con entrenamientos semanales, y entre más veces lo hagamos, entre más arriba, y si podemos dormir más alto, mucho mejor aclimatación que si lo hacemos solo una vez por el día, sin dormir, y así sucesivamente. La estadía, que es lo que les decía, entre más tiempo estamos, más le vamos a dar a nuestro cuerpo para poder aclimatarse. La edad también, ¿cierto? Se ha tratado de determinar, aparte de la edad, si el sexo determina, si el hombre o la mujer tienen mayor prevalencia, es decir, mayor riesgo de presentar la enfermedad de altura. Hay veces que se ha dicho que sí, que está determinado por sexo, pero la verdad es que hasta el momento no hay una determinante especial que diga si los hombres o las mujeres lo presentan más. Y con respecto a la edad, también tampoco está muy determinado con buena evidencia, pero se supone que incluso con la edad podría mejorar nuestra capacidad de tolerancia a la altura, ¿ya? Pero eso tampoco está zanjado, pero en teoría una persona de 60 años tiene una mejor preparación a la altura que esa misma persona cuando tenía 20. El clima también es importante, y eso no depende de porque si el día está bonito, está feo, sino que tiene que ver con la presión. Y obviamente la presión barométrica que existe en el invierno y en el verano en un mismo lugar, tiene presiones barométricas que son distintas, y por lo tanto, a mayor presión barométrica, determina que vaya variando un poquitito la concentración de oxígeno, y eso sí puede ir variando. Y otra cosa que también influye, que va relacionado a eso, es el lugar geográfico. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos dos montañas que están a los 5.000 metros, una de ellas está por ejemplo, la zona del Ecuador, y otra montaña de 5.000 metros está en Chile, claramente la que está en Chile va a ser mucho más difícil de subir desde el punto de vista del mal de altura que la que está en el Ecuador, porque tienen presiones barométricas que son distintas. Hay más, por decirlo así, una está más lejos o más cerca de la misma altura, ¿cierto? Del Ecuador. Entonces, es súper importante, o sea, como dicen por ahí, el Everest sería imposible de subir sin oxígeno si estuviera a la altura de Chile, ¿cierto? Entonces, eso sí influye. Entonces, no es lo mismo subir un 5.000 en un lugar que en otro lugar. La residencia, obviamente las personas que viven en la altura están ya aclimatadas basalmente, o sea, alguien que vive, no sé, en San Pedro de Atacama, obviamente tiene una tolerancia a la altura distinta que alguien que vive al nivel del mar. Y, por supuesto, la capacidad, la aclimatación que nosotros podamos hacer, y eso es lo que más me interesa de esta clase, que nosotros entendamos la importancia de esta enfermedad y que debemos aclimatar. Y otra cosa son los fármacos, los remedios, porque existen remedios que nos ayudan a aclimatarnos, ¿ya? Y esos están indicados en algún grupo de personas, en algunas condiciones, y eso tenemos que conocerlos para poder prepararnos de manera adecuada. Entonces, basado en todos estos factores que yo les estoy comentando, nosotros podemos hacer una clasificación en que existen personas en ciertas condiciones que van a ser de bajo riesgo para presentar enfermedades de altura. Por ejemplo, yo, si voy a hacer una subida a tal cerro, no voy a tener las mismas condiciones que si yo mismo voy a hacer otro cerro en donde no pude aclimatarme o voy a subir a mucho más altitud. Entonces son condiciones diferentes. Entonces, por ejemplo, una persona en una expedición de bajo riesgo sería una persona
que hace un ascenso lento, es decir, hace no más de 500 metros al día, que no tengo antecedentes de que yo ya sé que me expuse a la altura previamente, porque alguien que se expuso a la altura y sabemos que no se enfermó, es mucho mejor que alguien que sabemos que estuvo expuesto a la altura y que se enfermó, porque la condición genética es la misma, por lo tanto mi probabilidad de presentar enfermedades de altura en las mismas condiciones va a ser igual. Por lo tanto, una persona de bajo riesgo es alguien que va a hacer un viaje lento, que no va a subir tan alto, y que sabemos que tiene antecedentes de que subió a alturas y que no presentó nada en particular. A diferencia, y nos vamos al de alta probabilidad, es alguien que sabemos que va a subir muy alto, a una altitud muy alta, que sabemos que va a subir muy rápido. Imagínense, por ejemplo, cuando tenemos que hacer un rescate en altura y un equipo que no estaba preaclimatado le dijeron tienen que hacer un rescate urgente hoy día a los 5.500 metros. Entonces esas personas, imagínense que no están aclimatadas y tienen que subir muy rápido y no aclimatado previamente, eso es una situación de altísimo riesgo. Y además, en personas que no tenemos antecedentes de que hayan estado en altura, por lo tanto no sabemos cómo se van a comportar, o por otro lado, en personas que sabemos que sí estuvieron expuestos a altura y que sí se enfermaron. Esos serían los de alto riesgo. Bueno, y tenemos los de riesgo intermedio, que serían las situaciones que están entre medio de estas dos que estamos describiendo. En base a eso, nosotros podemos definir que los de bajo riesgo van a tener una estrategia determinada para prevenir el mal de altura, a diferencia de otras, una persona que tiene alto riesgo y que vamos a tener que hacer otra estrategia para prevenir, ¿ya? Y eso es lo que hay que analizar caso a caso en su oportunidad. Acá hay una tabla que la idea no es que lo desarrollemos completamente, sino que para que se den cuenta que con respecto a la aclimatación, cada sistema de órgano se adapta de alguna forma diferente. El sistema pulmonar, el sistema renal, cardiovascular, es decir, el corazón y los grandes vasos, hematológico, es decir, la sangre y el cerebro. Cada una de estas tiene formas de adaptarse a la altura. Existen cambios que son inmediatos, es decir, yo me pongo en la altura y mi sistema va a empezar a hacer cambios inmediatos, y cambios que son tardíos. Y fíjense acá el sistema hematológico, la sangre, hay cambios que se ven recién a las 4 a 6 semanas, ¿ya? Entonces, por darle algunos ejemplos, si yo me expongo a la altura, nuestro sistema cardiovascular va a empezar inmediatamente a producir una frecuencia cardíaca mayor, va a empezar a producir una hipertensión arterial, nuestro sistema pulmonar va a empezar a hacer cambios de empezar a respirar más rápido, y así sucesivamente hay distintas formas. También van a haber cambios de que se van a producir más glóbulos rojos, pero eso se demora, no es inmediato. Va a empezar a cambiar la cantidad de agua que hay en la sangre, y así sucesivamente hay una cantidad de cambios impresionantes. Aquí esto es para que vean que, pucha, que es complejo, y para que se produzcan las enfermedades de altura ocurren muchísimas cosas, ¿ya? Hay cambios a nivel de todo nuestro sistema, de nuestro cuerpo. Pero lo que les quiero demostrar es que lo que ocurre en el cerebro es diferente de lo que ocurre en los pulmones. Y es por eso que nosotros vamos a distinguir, y esto es como introduciéndolos un poquito más adelante, que hay enfermedades que afectan el cerebro y hay enfermedades que afectan los pulmones. Y son un poquitito distintas, si bien todas se producen por la altura y por la falta de oxígeno que está a la altura, son un poquito distintas estas enfermedades. ¿Por qué? Porque el cerebro y los pulmones van a actuar distinto. El pulmón los vasos sanguíneos se van a apretar, se van a vasocontraer, y el cerebro va a actuar de manera contraria, se va a vasodilatar. Entonces, no vamos a entrar en detalle, pero básicamente quiero que sepan que la respuesta del cerebro y del pulmón son distintas, y por eso existen enfermedades que son pulmonares y que son cerebrales. Las enfermedades que se producen en altura, generalmente todos conocemos. La puna, que es el mal agudo de montaña, tiene varios nombres, que es la que aquí aparece como Acute Mountain Sickness, ¿ya? En inglés, AMS.
y el edema cerebral de altura y el edema pulmonar de altura. Esas son las más conocidas, pero yo con esta diapositiva les quiero mostrar que las enfermedades o trastornos que ocurren en la altura son muchísimos, ¿ya? Incluso hay enfermedades que ocurren en las personas que viven en la altura, que son enfermedades propias de las poblaciones que viven en la altura, que no ocurren en las personas que llegan a la altura por un viaje en particular. Nosotros nos vamos a enfrentar en esta clase y vamos a hablar de las que son más conocidas y a su vez más frecuentes y con mayor probabilidad de que ustedes se puedan encontrar en un contexto de un viaje en altura. Y estas son 3. Entonces vamos a hablar de mal de altura cuando hablamos del mal agudo de montaña, más conocido como PUNA, es decir, me apuné, el edema cerebral de altura y el edema pulmonar de altura. Estas son las enfermedades más frecuentes y a su vez más graves que vamos a encontrar. El edema cerebral de altura y el edema pulmonar de altura son las enfermedades más graves que pueden ocurrir y de los cuales nos podemos morir. Y el mal agudo de montaña es el más frecuente y que más nos vamos a enfrentar. Y por eso vamos a hablar de estos 3 en particular. Acá hay una diapositiva que trata de resumir la frecuencia con que nos encontramos a las enfermedades de altura en la literatura. Es decir, cuán frecuente es que nos pueda ocurrir esta enfermedad. Y como pueden ver aquí, es complejísimo. ¿Por qué? Podrán suponerlo rápidamente. Cuando hablamos de los factores de riesgo, obviamente va a ser muy difícil definir esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a preguntarle a las personas, no sé, pues hagamos un estudio a los 3.000 metros. Entonces dice aquí que el 13% presentó AMS, es decir, PUNA, ¿ya? Pero si ustedes a ese mismo grupo se ponen a hacer el estudio a los 5.000 metros, ahora son 53%, porque obviamente a mayor altura, mayor probabilidad de encontrarlo. Otra cosa, no es lo mismo hacer un estudio en la zona del Ecuador que hacer una zona en los extremos. No es lo mismo hacer un estudio en un grupo que lleva 1 a 3 días subiendo a uno que lleva 3 horas, porque obviamente a mayor tiempo de exposición, o sea, las enfermedades de altura no se presentan a la hora, se presentan, lo vamos a ver más adelante, en 24 horas, 48 horas. Entonces, obviamente, los síntomas que tienen las personas a las 3 horas no es lo mismo que a los que llevan 3 días. Entonces, y la definición, cómo definen las personas que básicamente se define el mal de altura es distinto. Por lo tanto, obviamente, los valores van a ser impresionantes. Y ustedes pueden ver que el mal de altura se presenta entre un 15% hasta en un 80 y tanto por ciento de las personas que suben sobre cierto valor. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga algún síntoma asociado a la altura? A los 4.000 metros, chuta, yo les puedo decir, puede variar desde el 20% hasta el 70-80%. O sea, con eso les quiero decir que es muy difícil definirlo y a su vez es muy variable y es muy altamente probable que podamos tener una enfermedad de altura. Y eso es con respecto a la PUNA, pero si nosotros empezamos a hablar de lo que dice acá HAPE, o HAPE, o ACE, esto es el edema pulmonar de altura, esto está en inglés, y este es el edema cerebral de altura. Entonces, como pueden ver, el edema pulmonar y el edema cerebral son mucho más raros. Ya no estamos hablando del AMS, es decir, la enfermedad de altura, la PUNA propiamente tal, que estamos hablando de un altísimo porcentaje, a diferencia del edema pulmonar y el edema cerebral que se presentan en el 0,1 al 1, o máximo el 5%. Fíjense aquí cómo se presenta en el 15%. O sea, va variando bastante más. Entonces, algo que les quiero también tratar de explicar es que el mal agudo de montaña, que es lo que habíamos dicho que es la PUNA, si va empeorando, parten los síntomas leves, van empeorando, 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 eso va a terminar en un edema cerebral de altura. Es decir, lo que comenzó como un mal agudo de montaña va a empezar a empeorar, 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 y va a terminar en un edema cerebral de altura.
A diferencia, y que no es un continuo, con el edema pulmonar de altura. ¿Y por qué? Porque como les mostré en la diapositiva anterior, el edema pulmonar de altura funciona un poquitito distinto. Y podemos tener a alguien que presentó mal agudo de montaña y de repente, ¡pum!, hizo un edema pulmonar de altura y no necesariamente hizo un edema cerebral de altura. Como a su vez tenemos una persona que comienza con mal agudo de montaña y hace solo edema cerebral, otro que puede hacer los dos al mismo tiempo. Pero en general todos comienzan con un mal agudo de montaña. Hay casos de personas que hacen edemas cerebrales o edemas pulmonares sin haber presentado mal agudo de montaña, pero es la excepción a la regla. Entonces, con esto les quiero decir que básicamente nadie o casi nadie va a llegar a tener esto y estar grave a punto de morirse sin antes haber presentado estos síntomas. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí una gran herramienta en nuestras manos y es decir, podemos decir, esta persona está enferma y está progresando mal, tengo la herramienta de decir, de agarrarlo antes, de atajar antes la enfermedad, de atajar antes a esa persona para que no llegue a presentar el edema cerebral de altura y morirse, al igual que el edema pulmonar de altura. Esta es una escala de clasificación que se llama Lake-Lewis, que básicamente clasifica la puna, el mal agudo de montaña, para clasificar su severidad. No es necesario que lo conozcan, que se lo aprendan y que puedan clasificar el mal agudo de montaña estando en la montaña, pero básicamente yo se los muestro para que vean los síntomas que tiene el mal agudo de montaña. Entonces tiene síntomas en varios aspectos, gastrointestinales, fatiga y debilidad, mareos y dificultad para dormir, y los clasifica en su severidad. Entonces, entre más severo es, más puntos le pone, y tenemos un puntaje total. Lo que les quiero decir es que para que nosotros podamos decir que una persona tiene una enfermedad de altura, y por lo tanto un mal de altura, una puna, tiene que tener algunas condiciones para que nosotros podamos decir que es una enfermedad de altura. La primera es una exposición reciente a la altura. O sea, obviamente no, porque, claro, ustedes me pueden decir, chuta, estoy enfermo en la guata porque me agarró un virus y puedo tener los mismos síntomas que un mal de altura. Pero no vamos a plantear esa enfermedad si estamos aquí al nivel de donde vivimos, ¿cierto? Entonces tenemos que ser una persona que se expuso a altura para empezar a poder plantear la posibilidad de que tenga un mal de altura. Y lo otro es que para definir un mal de altura tiene que haber necesariamente la presencia de dolor de cabeza. El dolor de cabeza es el síntoma cardinal de la apuna, ¿cierto? Del mal agudo de montaña, vamos a ocupar estas dos palabras indistintamente, y la definición incluye la presencia de cefalea y la exposición a altura. Actualmente en los últimos reportes se está poniendo un poco en duda eso, porque hay gente que ha publicado pacientes que ha tenido mal de altura sin dolor de cabeza, pero eso es la excepción. ¿Ya? O sea, básicamente acuérdense que alguien que va a partir con dolor de cabeza, y todos los que no hemos expuesto a altura sabemos que realmente es el primer síntoma que se presenta, y muchas veces nos quedamos ahí, nos quedamos en dolor de cabeza y no pasa más allá, ¿ya? Pero eso es el inicio. No quiero que se asusten y que piensen cada vez que tengan un dolor de cabeza en altura significa que me voy a terminar muriendo con edema cerebral. No. O sea, el dolor de cabeza, de hecho, si ustedes ven los reportes, está presentado como en un 80% de las personas que están en altura y no necesariamente se pusieron grave. Entonces, el dolor de cabeza es casi sine qua non con la altura. Entonces, fíjense, aquí está la clasificación. AMS es el mal agudo de montaña, ¿cierto? La puna. Tenemos la puna leve, que está aquí, la puna moderada o severa, y ya el edema cerebral de altura es que dijimos que era la continuación, porque si alguien se pone leve pasa a moderado, de moderado pasa a grave, y de grave pasa inmediatamente el edema cerebral de altura. Y esto que está aquí, el HAH, básicamente es la persona que solo tiene dolor de cabeza y que no tiene ningún otro síntoma, ¿ya? Y que básicamente la persona que tiene solo dolor de cabeza se clasifica como dolor de cabeza de altura. ¿Ya? Entonces básicamente tenemos la persona que solo tiene dolor de cabeza, la persona que tiene un mal de altura leve, que tiene básicamente un dolor de cabeza con un poquito de náuseas o vómito o fatiga o mareo, y que tiene una escala leve, es decir, no se siente tan mal. Una persona moderada es alguien que ya ha progresado y que básicamente va a estar más o menos.
y la persona que tiene un edema cerebral es alguien que ya tiene ciertas características, que las vamos a conversar más adelante, y que hacen el diagnóstico del edema cerebral de altura. Algo que les quiero comentar que es súper importante, que el diagnóstico de las enfermedades de altura es un diagnóstico clínico. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito ningún examen. Entonces ustedes pueden decir, pero pucha, los doctores tienen ahí, pueden hacerle un escáner o una resonancia al cerebro y determinar, sí, la verdad es que sí hay hallazgos específicos de la resonancia que me pueden decir que esa persona tiene un edema cerebral, pero en la práctica clínica, es decir, cuando yo estoy en la montaña, lo único que yo necesito para hacer el diagnóstico de una enfermedad de altura es saberlo. Es decir, ustedes ya van a ser capaces de hacer el diagnóstico de una enfermedad de altura, por lo tanto, pueden inmediatamente captar a una persona que está con un mal de altura y reconocerlo precozmente y iniciar su tratamiento sin necesidad de tener un fonendoscopio, un escáner o nada. Ustedes de ahora en adelante tienen la capacidad de hacer ese diagnóstico simplemente con saberlo, y eso es una herramienta gigantesca, ¿ya? Entonces, ¿qué es el mal agudo de montaña? Es la entidad clínica, es la enfermedad que básicamente se presenta con dolor de cabeza en el contexto de la exposición a altura, con otros síntomas asociados. Y este síntoma puede ser mareo, dificultad para dormir, náusea, vómito, ¿cierto? Toda esa debilidad, decaimiento. Y esos pueden ir progresando. En general, esta enfermedad se puede presentar ya a las cuantas horas, a las 4 o 6 horas de estar expuesto a la altura, ¿cierto? En donde básicamente esto empieza a progresar lentamente, empieza a progresar, y básicamente ahora depende de nosotros de estemos monitorizando a esa persona para ver si esta persona está progresando en su enfermedad y va a progresar a un mal agudo de montaña severo y un edema cerebral, o simplemente tiene un mal agudo de montaña que, si nosotros lo tratamos adecuadamente, se maneja tal cual y la persona logra aclimatarse. ¿De qué dependen estas cosas? Imagínense el escenario de que una persona comienza a subir a la altura, se empieza a sentir mal, con dolor de cabeza, ¿cierto? Uno le da un antiinflamatorio, un analgésico, y esa persona empieza a seguir las recomendaciones de altura, es decir, no sube más de 500 metros, ¿cierto? Y sigue todas sus recomendaciones, y esa persona puede ser que en un día o durante el mismo viaje se adapte adecuadamente y se le va a quitar el dolor de cabeza y no va a progresar a un mal agudo de montaña moderado o severo. A diferencia de otra persona que ya vemos que se presenta más o menos mal y que a pesar de que se siente muy mal, se tomó un analgésico y siguió subiendo y subió más rápido, no siguió las recomendaciones de seguridad, y esa persona vemos que no se está aclimatando bien y por lo contrario se empieza a empeorar y vemos que está cada vez más mal. Esa persona o hacemos una intervención rápida o va a progresar probablemente a un edema cerebral, ¿ya? Eso es básicamente el mal agudo de montaña. El edema cerebral de altura es el espectro más grave del mal agudo de montaña, en donde básicamente el cerebro comienza a llenarse de agua, aumenta la presión que está dentro del cerebro y el cerebro no puede funcionar adecuadamente. Lamentablemente, el edema cerebral de altura, si uno lo deja sin tratamiento, casi en un 100% o en un 100% de los casos va a llevar a la muerte. Entonces, cuando hablamos de edema cerebral de altura, estamos hablando de una enfermedad gravísima que no es frecuente, ya se presenta como en el 0.1% de los casos de enfermedades de altura, es decir, probablemente no nos encontremos con eso, pero si una persona empieza a presentar síntomas de mal agudo de montaña, de puna, y empieza a meterle más para arriba, no se trata, no sigue las recomendaciones de seguridad, esa persona probablemente va a terminar en algo cercano a un edema cerebral de altura. Lo otro que les quiero decir con esto, básicamente, es que la persona que nosotros logremos reconocer como con un edema cerebral de altura, debemos inmediatamente evacuarlo e iniciar el tratamiento inmediatamente, sea la hora que sea el día que sea y sea el lugar que sea, porque esa persona en un plazo de 12 horas o menos puede estar muerta. ¿Cómo reconocemos un edema cerebral de altura?
aquí dice disfunción del sistema nervioso central. En chileno, ¿qué significa eso? El edema cerebral de altura se define como un compromiso de conciencia. ¿Qué quiere decir? Que la persona ya no está con sus funciones cerebrales conservadas, esa persona va a tener algún comportamiento diferente. Y ese comportamiento, no esperen de que la persona esté, que no despierte, porque si la persona no está despertando y no abre los ojos, aunque nosotros lo cacheteemos, ya vamos a estar tarde. Un compromiso de conciencia puede ser algo tan sutil como que esté desorientado, que esté hablando cosas incoherentes, que le empiece a preguntar, oye, cierra la ventana, siendo que estamos, no sé, o cosas que no son atingentes al ambiente que estamos. Oye, ¿cómo se llama? No sé, preguntas ¿cómo me llamo yo? Esa persona debiera saber cómo se llama. O por ejemplo, que haga lo típico, que hace mucho frío y la persona dice, que tengo calor, y se empieza a sacar la ropa. Entonces, cualquier tipo de alteración del comportamiento, que puede ser muy sutil hasta cosas muy graves, allá que el paciente realmente no responda, es lo que nosotros hablamos de un compromiso de conciencia. Y eso se asocia generalmente con algo que se llama ataxia. La ataxia es algo que se presenta en muchas enfermedades, pero que en particular ocurre de manera muy precoz en el edema cerebral de altura. La ataxia básicamente es la pérdida de capacidad de coordinación. Por lo tanto, no sé si lo han visto, que cuando ustedes van al médico y les hace pruebas neurológicas, les hace la prueba de tocar el dedo y tocar la nariz. Y uno le pide al paciente que repita el movimiento nariz, dedo, nariz, dedo, nariz, dedo, nariz, dedo de manera rápida y frecuente. La persona que tenga ataxia y por lo tanto que tenga edema cerebral de altura va, no sé si están viendo la pantalla, pero va a perder su capacidad de coordinación y no le va a chuntar al dedo y no le va a chuntar a la nariz. Esa persona probablemente se le van a empezar a caer las cosas, va a empezar a caminar raro como curado. Entonces, la definición de edema cerebral de altura es clínica. Ustedes la pueden hacer en cualquier momento sin necesidad de mayores conocimientos y se define como alteración del comportamiento asociado a esta ataxia, que es pérdida de la coordinación. Entonces, cualquier persona que ustedes vean que ya no está coordinando y que básicamente está actuando raro, esa persona tiene un edema cerebral de altura hasta que se demuestre lo contrario. Probablemente esa persona va a haber tenido síntomas los días previos. ¿Por qué? Porque el edema cerebral de altura, a diferencia de la puna, del mal agudo de montaña, no se presenta al par de horas, sino que se va a presentar generalmente a los 2 o 3 días. Entonces, lo que ocurre generalmente es que la persona empieza con dolor de cabeza, empezó a sentirse mal, con náusea, que no puede dormir, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hicimos? Esa persona no le dimos tratamiento y por lo contrario no le dimos la oportunidad de aclimatarse y fuimos subiendo más rápido, más rápido, más rápido. Esa persona va a terminar en un edema cerebral de altura. ¿Ya? Ahora, el edema pulmonar de altura es básicamente también una enfermedad muy grave, que también es letal, que se presenta más frecuente que el edema cerebral de altura, ya no es un 0,1%, sino que va entre el 1 al 5% de las enfermedades de altura, por lo tanto es más frecuente de ver, tampoco estamos hablando de que sea así en extremo frecuente, pero en estos pacientes el compromiso está en los pulmones, ¿ya? El escenario es lo mismo, se presentan generalmente como entre los 2 a 3 días, entonces el escenario es el mismo, la persona empezó a sentirse mal, con dolor de cabeza, ¿cierto? Empezó con sus síntomas leves que empezaron a aumentar, y boom, hizo un edema pulmonar. ¿Cuáles son los síntomas del edema pulmonar? Lo primero es que tenga una disminución de su capacidad aeróbica habitual. Bueno, ustedes van a decir, bueno, pero ¿quién va a tener la misma capacidad aeróbica a los 5.600 metros? Bueno, por definición vamos a tener cansancio a esa altura, pero que presenta un quiebre y que de repente se empieza a cansar más, que tolera mucho menos el ejercicio, ¿cierto? Y que empieza a ahogarse, empieza a tener tos, que al principio es una tos seca, después empieza a hacer tos con flema, con pollo, empieza a botar pollos para afuera y que incluso puede tener pollos como sanguinolentos hasta una franca tos con sangre pura, ¿cierto? Y esa persona, si nosotros le ponemos el saturómetro, porque muchas expediciones tienen disponible un saturómetro, vamos a ver que esa persona, a diferencia de todo el equipo, que quizá, por ejemplo, el equipo satura
70%, esa persona probablemente de a poquitito va a empezar a saturar cada vez menos, su concentración de oxígeno en la sangre va a ir disminuyendo y eso lo podemos evidenciar en nuestro saturómetro, ¿cierto? Entonces, en general son síntomas respiratorios, tos, dificultad respiratoria, dolor al pecho, dolor de espalda, ¿cierto? Y esto también se presenta con unos días. Y si no lo tratamos, esta persona lo que va a hacer es que se va a empezar a ahogar, no va a poder oxigenarse y también va a terminar falleciendo. Y lo otro que ocurre es que como esta persona no está oxigenándose bien, muchas veces los pacientes con edema pulmonar, cuando están mucho tiempo sin tratarse, como les baja tanto la oxigenación, más allá de lo que estaba ahí en la altura, pueden hacer también un edema cerebral asociado y tener las dos enfermedades juntas. Bueno, eso es con la presentación clínica. Entonces, hablemos de la prevención. ¿Cómo vamos a hacer para que alguien que vaya a la altura no termine teniendo estas enfermedades? Y básicamente la clave es la aclimatación, ¿ya? Entonces, aquí hay una tabla que tiene bastante información, pero básicamente estas son las recomendaciones de las personas que van a ir a la altura. Entonces, lo que está destacado en verde es para cualquier persona que vaya a la altura, ya sea que la persona tenga, ¿se acuerdan la tabla que dijimos que estaban las personas con bajo riesgo, moderado riesgo y alto riesgo de presentar enfermedades de altura? Lo que está destacado en verde es una recomendación para todas las personas que van a altura, independiente si tienen bajo o alto riesgo. Y básicamente es hacer una aclimatación previa lo mejor posible, y para eso la idea es hacerlo con días previos, idealmente la semana previa, a alturas que son más de los 2.000 metros, idealmente más de 3.000, y que sea la mayor cantidad de días posible, y que en particular podamos dormir idealmente una noche arriba para poder aclimatar. Con respecto a cuando vamos a ascender, a subir, en la expedición misma, la idea es hacer una expedición segura, con unas subidas, es decir, no dormir más allá de 300 a 500 metros cada noche, cuando subimos sobre esta altura, sobre los 2.500 a 3.000, y que después de haber subido, esta es la recomendación internacional, ¿eh? Después de haber subido 3 a 4 días, hacer un día y una noche de descanso, en que nos mantengamos a esa altura para aclimatar. Entonces lo que se recomienda es que empecemos a subir 500 metros diarios, ¿cierto? Y cuando ya llevemos 3 a 4 días subiendo, nos peguemos una pausa de un día para que le demos al cuerpo la oportunidad de aclimatarse. Y obviamente si presentamos síntomas severos, la idea es que nos quedemos también un día más aclimatando para darle la oportunidad al cuerpo de adaptarse. Esas recomendaciones son para todas las personas. Ahora, las personas que tienen riesgo moderado, ahí ya le agregamos un medicamento. Ojo, que los medicamentos entonces no se administran a las personas que tienen riesgo bajo. Y las personas que tienen alto riesgo, le vamos a dar otro medicamento a otra dosis, obviamente. Con respecto a los medicamentos, yo sé que deben tener muchas dudas. La verdad es que estos medicamentos, la idea es que no se los automediquen, sino que siempre tengan la evaluación de un médico. Pueden hacer, si van a hacer grandes alturas, la idea es que haya una evaluación médica, hay otras cosas que hay que evaluar, ¿cierto? Cómo está nuestro estado de salud, nuestras enfermedades basales, y categorizar nuestra expedición y nuestro riesgo en bajo, moderado o alto. Y existen medicamentos. El más conocido y el que realmente es indicado en la mayoría de las personas es la acetazolamida. La acetazolamida es un medicamento que es un diurético, pero que no es muy buen diurético, la verdad, no se ocupa muy frecuentemente. De hecho, casi no se ocupa en los pacientes hipertensos, ni en los que tengan insuficiencia cardíaca, sino que se deja reservado para algunas situaciones en particular. Y si bien no es muy buen diurético, es muy bueno para inhibir una enzima, una proteína que se llama anhidrasa carbónica, y que básicamente lo que hace esta acetazolamida hace que nuestra sangre se vuelva más, cambie la acidez de nuestra sangre. Entonces, nuestra sangre se vuelve más ácida, y nosotros la idea es empezar a tomarlo antes de llegar a la altura, de tal forma que cuando nosotros lleguemos a la altura, nuestra sangre va a estar más ácida, y de una forma que es muy compleja de explicar ahora,
nos va a hacer que nosotros estemos mejor parados y nos aclimatemos de una manera mejor, que nos adaptemos mejor a la altura. ¿Ya? ¿Cuál es la dosis? En general que se ocupa es de 125 miligramos, es decir, la mitad de un comprimido 2 veces al día. ¿Ya? Y esto generalmente se parte tomando 2 a 3 días antes para llegar a la altura bien expuesto, y nosotros lo seguimos tomando mientras vamos subiendo hasta que llegamos a nuestra altura máxima. ¿Ya? Si nosotros vamos, subimos y bajamos, cuando llegamos a la cumbre dejamos de tomar el medicamento y para abajo ya no es necesario tomarlo. Si nosotros subimos y nos quedamos a una altura, la idea es tomarlo por 2 días hasta que lleguemos a la altura máxima y después lo suspendemos porque el cuerpo ya se va a ver adaptado. La acetozolamida tiene efectos adversos que en general son bien molestos, que básicamente son los calambres. ¿Ya? En algunas personas son bien tolerados y en otras personas son insoportables. Y por eso yo le recomiendo a las personas que van a usar acetozolamida que cuando estén en su casa, tranquilos, sin hacer, por ejemplo, un fin de semana, que no van a hacer nada, tomen la acetozolamida para ver cómo lo toleran y si se la toleran bien, porque la idea no es que se den cuenta que la toleraron mal estando en la expedición misma. Entonces, si la toleran mal, la idea es que no la usen. ¿Ya? Entonces, esa es la primera línea, es decir, la primera opción para los pacientes de alto y moderado riesgo. Y la idea es usarlo en esa forma en que les comenté. Para las personas que no toleran esto, existe un segundo medicamento que es un corticoide, que es la dexametasona, que se toma de 4 miligramos, es decir, un comprimido 2 veces al día. Les insisto que la idea es que ustedes no se automediquen con respecto a esto, porque si vamos a hacer prevención, la idea es que se haga bien la prevención y que puedan consultar a un médico antes de poder hacer su expedición. En algunas personas recomiendan que los de alto riesgo, por ejemplo, si vamos a hacer un rescate en que vamos a subir muy rápido, muy alto y no nos pudimos preparar, podemos subir las dosis de estos medicamentos, pero eso también está en discusión. Estos medicamentos sirven para prepararnos para la puna, para el mal agudo de montaña y para el edema cerebral, como está escrito aquí, ¿cierto? Pero estos medicamentos no sirven para prevenir el edema pulmonar de altura, ¿ya? La cosa se va poniendo más compleja. Pero en general uno no hace una prevención de edema pulmonar de altura a menos que haya alguien que ya sabemos que haya ido a la altura y que le haya dado un edema pulmonar de altura. A esa persona se le recomienda en sus próximas excursiones a altura tomar un medicamento para prevenirlo. Entonces, no se recomienda usar prevención en todo el mundo para el edema pulmonar de altura. Es decir, solo a los que hayan tenido esta condición previamente. ¿Cuál es el medicamento que se ocupa? Uno que se llama nifedipino, que es uno que se usa para controlar la presión arterial, los hipertensos lo usan, pero también se ocupa para esta condición. Y aquí abajo también hay otras opciones de medicamentos que no los vamos a conversar ahora. ¿Ya? Eso. Eso es para prevenir, ¿ya? Esto es la prevención. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hablar del manejo. ¿Qué es lo que hacemos con los pacientes que ya, estando en la montaña, se enfermaron y les dio un mal de altura? Ya sea que hayan hecho una prevención adecuada y se enfermaron, o que no hicieron un manejo adecuado, ¿ya? Y aquí, al igual que en la prevención, que tenemos estos medicamentos que sirven para el mal agudo de montaña y el edema cerebral, y que no sirven para el edema pulmonar, lo mismo ocurre, tenemos un manejo que es para el mal agudo de montaña, o la puna, que es el AMS, ¿cierto? Y para el edema cerebral de altura, que es el ACE, y otro tratamiento distinto, que es para los que tienen edema pulmonar de altura. Yo les voy a hacer un manejo resumido, ¿cierto? Que va a ser bastante fácil de recordar, no se compliquen tanto. La idea, creo yo, es que ustedes sepan reconocer cuando están en un paciente que es de riesgo y ustedes digan, chuta, esta persona puede tener, o mi expedición puede tener riesgo de presentar un edema pulmonar o un edema cerebral o una enfermedad de altura, pongámosle ojo, que podamos reconocer cuando alguien está. Aquí hay una tabla que también tiene mucha información, pero que básicamente yo se las voy a resumir para las 3 entidades, que es lo mismo que está acá.
¿ya? Es lo mismo que está en esta otra diapositiva. Entonces, básicamente, vamos a enfocarnos en el verde. ¿Qué hacemos con una persona que tiene AMS, Acute Mountain Sickness, es decir, tiene PUNA, tiene un mal agudo de montaña? En general, si la persona tiene un mal agudo de montaña leve, es decir, no se siente tan mal, vamos a tratar de mantener la recomendación al pie de la letra, es decir, no subir mucho, muy rápido, y eventualmente, si podemos, darle un día de descanso, ¿ya? Si la cosa se pone muy fea y se siente muy mal, podemos descender, y con descender 500 metros ya estamos haciendo un tratamiento importante. El 500 metros es la clave. Entonces, si nosotros decimos, chuta, esta persona se está poniendo más o menos mal, nosotros podemos bajar 500 metros, no necesariamente tenemos que abortar toda nuestra expedición, pero podemos bajar 500 metros y con eso ya la persona se puede empezar a aclimatar, y después de aclimatarse bien puede volver a subir si no fue tan grave. Y también a esa persona podemos darle analgésicos, es decir, antiinflamatorio. Ya ahí podemos ocupar cualquier antiinflamatorio, el ibuprofeno es uno que en particular está bien estudiado, entonces podemos darle ibuprofeno a las dosis habituales que están recomendadas para el manejo del dolor de cabeza. Tenemos que hidratarnos bien, ¿cierto? Y que básicamente esa persona descanse un día para que se dé tiempo para aclimatarse. Las personas que tienen un mal agudo de montaña severo, es decir, se ven muy mal, tienen mucho dolor de cabeza, están vomitando, etcétera, la idea ahí es descender, es tratarlo lo antes posible, porque esa persona, si no lo tratamos, va a llegar al edema cerebral de altura, y ahí ya vamos a estar tarde. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos bajar, ¿cierto? Bajar 500 metros, podemos dejarlo ahí 1 o 2 días, ¿cierto? Para que se pueda aclimatar, no es necesario quizás abortar toda la misión. Si tenemos disponible oxígeno, podemos darle oxígeno un par de horas, pero recordemos que el oxígeno va a solucionar el tema, pero el momento en que le cortemos el oxígeno, porque el oxígeno no es eterno el que tenemos disponible, la persona va a volver a presentar los signos de mal de altura. Entonces, en general ahí, si vemos muy difícil la cosa, la idea es bajar, ¿ya? ¿Qué medicamentos tenemos disponibles? Bueno, cuando es leve a moderado, como les decía, podemos darle antiinflamatorios no esteroidales, que es básicamente el ibuprofeno o cualquier otra cosa. Y si nosotros estamos pensando en seguir subiendo, porque claro, si ya decimos, vea, vamos a bajar, ¿cierto? Ya hasta aquí llegó el paseo, no hay para qué darle más medicamentos. Pero si la idea es seguir subiendo, y todavía nos queda por subir, la idea es darle la acetazolamida. Podemos darlo en las dosis de las mismas que hablábamos anteriormente, 125 miligramos 2 veces al día, es decir, media pastilla 2 veces al día, para acelerar su aclimatación. Si la cosa ya era severo, la idea no es seguir esforzando la cosa, y por eso no está recomendada la acetazolamida, sino que la idea es bajar. Ahora, si bajamos y se acabó el paseo, no hay necesidad de darle acetazolamida. Si bajamos para que se aclimate, le podemos dar acetazolamida, darle un par de días para que se aclimate y después volver a retomar la subida. Y también, si la cosa se ve muy fea, ya podemos pasarnos a la dexametasona. Le insisto, ¿no? Ustedes no son personal de salud, o no son médicos, entonces aquí ya nos estamos metiendo en cosas más complejas, pero si la cosa se ve severa, quizás ustedes no van a tener un médico disponible o algún personal de salud o alguien que sepa, pero por eso les estoy comentando esto, porque en caso severo ustedes pueden, creo yo, usar el recurso. Por ejemplo, llevar la dexametasona y usarla. Porque si estamos ante un caso severo, la idea no es que se aguanten y la pierdan, porque puede ser muy grave. Entonces la idea es que ahí se ocupe la dexametasona. Ahora estamos hablando de 8 miligramos. Los comprimidos son de 4, es decir, 2 miligramos vamos a usar, y después eso es de carga, y después le vamos a dar un comprimido, es decir, 4 miligramos cada 6 horas mientras lo estamos bajando, ¿ya? Porque esto básicamente es para prevenir que esa persona le dé un edema cerebral de altura. Ojo que la dexametasona la podemos dar, aquí dice intravenosa, intramuscular o oral. Básicamente la intravenosa o intramuscular ahí requiere que llevemos una ampolla, una jeringa, sepamos cargar la jeringa y sepamos poner la ampolla, que probablemente no va a ser el escenario, por lo tanto podemos dársela oral de la misma forma. El único problema es que si la persona está vomitando, me va a vomitar la dexametasona y eso puede ser más complejo. ¿Ya? ¿Y qué podemos hacer? Esa persona si no estaba tan mal y bajó, le dimos su tiempo para aclimatarse, le dimos la acetazolamida,
podemos seguir reascendiendo. ¿Ya? Ese es el manejo en general del mal agudo de montaña. Con respecto al edema cerebral, de aquí en adelante ya es otro cuento. Si la persona tiene un edema cerebral, esa persona, primero que nada, debe evacuarse lo antes posible. La hora que sea, si es de noche, o sea, consideren bajarlo de noche aunque sea peligroso, porque esa persona puede no pasar la noche y puede morirse. Apenas ustedes encuentren una de estas personas, la idea es bajarlo lo antes posible, ¿ya? Y aquí, bueno, ustedes me dicen, ¿puede subir? Bueno, eso ya es una decisión que es muy compleja y que requiere de un médico experimentado, y si no tienen el recurso disponible y la persona está grave, básicamente consideren que si le dio un edema cerebral a la altura, se acabó para esa persona el paseo y bajó, ¿ya? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Ponerla a descansar, o sea, no seguir haciendo deporte, para abajo, como sea, o sea, si lo llevamos incluso al hombro entre dos personas, la llevamos así, mantenerla caliente, o sea, abrigada. Si tenemos oxígeno disponible, le ponemos oxígeno. Y ojo que aquí dice la cámara hiperbárica, no sé si ustedes han visto, existe la cámara hiperbárica portátil que podemos llevar a la montaña. Generalmente eso ocurre en las expediciones grandes y que tienen el presupuesto disponible, pero la cámara hiperbárica no es la primera opción, es decir, yo no estoy salvado si que tengo la cámara hiperbárica. Aquí la solución es bajar. Y bajar mínimo 500 metros, lo ideal es lo más posible hasta un puesto médico, ¿ya? Ya sea eso, la base, un hospital, o si tengo un puesto médico más abajo. Así que, ojo, el edema cerebral es bajarlo lo antes posible y no empezar a perder tiempo con cualquier otra cosa. Y si tenemos disponible, darle la dexametasona, 8 miligramos nuevamente y después 4 miligramos cada 6. Lo ideal es endovenoso, intramuscular. Si no lo tenemos disponible porque no hay nadie que lo sepa poner o no lo tenemos en nuestros accesorios, se lo damos oral. ¿Qué pasa con el edema pulmonar de altura? Nuevamente es una presentación grave, por lo tanto hasta ahí nomás llegó el paseo, la persona baja. ¿Ya? Ahora ustedes me pueden decir, bueno, pero si la persona empezó con un poquitito de tos, todavía no está tan grave, bueno, podemos empezar a tratarla y ver cómo responde en el lugar, no necesariamente bajar al tiro, ¿cierto? Pero si ya la persona está mal, o no tenemos la experiencia para evaluar un paciente, o no tenemos un médico o alguien que nos pueda ayudar, alguien del personal de salud que lo pueda evaluar adecuadamente, esa persona preferible errar de más y bajarlo que se nos termine empeorando ahí, ¿ya? Entonces, edema pulmonar de altura, bajar lo antes posible, a la menor altitud posible, igual que en el edema cerebral de altura, administrar oxígeno si es que tenemos disponible, y si tenemos una cámara hiperbárica, bueno, la podemos usar, pero lo ideal es bajarlo, no usar esta cámara hiperbárica. Así que no gasten plata en comprarse una cámara hiperbárica, sino que lo importante del tratamiento consiste en bajar. Lo más importante no es el oxígeno, lo en la cámara hiperbárica es bajar. Aquí ya no va a servir la dexametasona, sino que vamos a ocupar el nifedipino. ¿Ya? El nifedipino es otro medicamento que yo lo tengo disponible en mi botiquín. Si vamos a ir a una expedición de gran altura, lo tenemos que tener disponible, y ahí se puede tomar, es de 30, las presentaciones varían entre 20 a 30 miligramos los comprimidos, dependiendo del país, pero la idea es ocupar 2 veces al día, ¿ya? Uno en la mañana y uno en la noche. Y se puede seguir la expedición, eventualmente sí, si la persona se recuperó, si es una persona experimentada, si tenemos un personal de salud que nos puede determinar, alguien que sea experimentado. Entonces, el consejo que yo les quiero dar es que si tienen a alguien con un edema cerebral o un edema pulmonar, se acabó el paseo, esas personas son evacuadas inmediatamente y no pueden retomar la actividad, ¿ya? Ante la duda, si, estará empezando, chuta, traten de pecar de más que de menos, porque esto evoluciona rápido y evoluciona mal, y las personas se pueden morir. Entonces, aquí la clave, como pueden ver, ya se las he adelantado, es encontrar los síntomas del mal de altura. Y el mal de altura siempre va a venir antes que estas otras dos presentaciones. Si tenemos un mal de altura, comencemos a tratarlo. ¿Y en qué consiste? No me sirve que le den antiinflamatorios, porque el antiinflamatorio va a tapar los síntomas. Lo que me sirve es que le den un día de descanso, que le den un día de aclimatación, que suban más lento, que le den acetazolamida o, en su defecto, dexametasona para ayudarlo a aclimatarse, ¿ya? Bueno, eso es lo mismo que está aquí.
Entonces, con respecto a la evacuación, comentarles que ante el edema cerebral de altura y el edema pulmonar de altura, la aclimatación es, o sea, tienen que bajarlo, y tienen que bajarlo como sea y lo antes posible, ¿ya? No pierdan tiempo en conseguirse oxígeno, no pierdan tiempo en esto, en lo otro, hay que bajarlo, aunque sea al hombro, ¿ya? Sea la hora que sea. Bueno, comentarles que no todas las cosas que ocurren en la montaña son enfermedades de altura. O sea, puede haber alguien que se sienta mal, sí, por altura, pero también puede estar deshidratado y por eso puede estar con dolor de cabeza, puede estar exhausto, muy cansado, puede tener una infección viral, puede tener caña, ¿cierto? Porque tomó alcohol. Recuerden que la recomendación es no tomar alcohol en la altura porque nos va a empeorar nuestra aclimatación. Pero si tomó alcohol puede estar con caña, entonces no necesariamente puede ser que le duele la cabeza por eso. Puede tener hipotermia, que también puede producir síntomas parecidos. Puede tener una intoxicación por monóxido de carbono, y eso cómo ocurre cuando cocinamos dentro de las carpas, y que puede estar haciendo una mala combustión y que puede estar produciendo síntomas similares. Puede tener migraña, puede tener esto que se llama hiponatremia, que básicamente es una enfermedad en que nosotros nos hidratamos con agua sin sales, y básicamente vamos a empezar a diluir la sal del cuerpo y puede producir síntomas parecidos. Hipoglicemia, o sea, hay un millón de enfermedades. Con respecto al edema pulmonar, puede ser asmático, puede tener una bronquitis, ¿cierto? Puede tener un coronavirus, ya que estamos en estos tiempos. Entonces, recordar que hay otras cosas. Pero la clave es que nunca vamos a decir, probablemente, no, esta cuestión es solamente que está cansado, está deshidratado, tiene un virus. Siempre hay que asumir que esta persona tiene una enfermedad de altura y por lo tanto hay que darle su tiempo para aclimatarse y hay que tratarlo, ¿ya? Entonces, los mensajes que les quiero dar, hagamos una preparación adecuada, preparémonos. Estar en esta clase es una preparación. Preparemos nuestros botiquines, preparemos nuestras expediciones, que cumplamos los días que están pronosticados para subir lento, ¿ya? Llevemos los equipos, los fármacos necesarios, preparemos nuestros botiquines, hagamos prevención. Y lo otro que no está anotado aquí es, seamos conscientes con los síntomas. Si vemos una persona que está enferma, agarrémoslo al tiro, empecemos a tratarlo y no digamos, no es para tanto, porque ahí es cuando empiezan. Recuerden, todos los edemas cerebrales y todos los edemas pulmonares que les dieron a las personas, antes tuvieron síntomas, y esos síntomas, ya sea el equipo no los pescó, o la persona, el paciente mismo, dijo esto no es para tanto, mejor no lo voy a decir a mi equipo, para que no se preocupen. Entonces, básicamente, comuniquémonos entre el equipo y comuniquemos nuestros síntomas. ¿Ya? Literatura hay muchísima. De hecho, tengo un libro que no está aquí, que es del 2021, solamente de enfermedades de altura. Está buenísimo. Al que quiera me puede escribir o contactarme para que yo le pueda mandar literatura si es que les interesa más el tema. Así es que, después de 1 hora y media, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por su participación. Ahora que dejé de compartir pantalla veo que hay 40 participantes, estoy muy contento de que estén aquí. Les agradezco y espero que realmente tengan conciencia de esta enfermedad, de estas enfermedades, y podamos prevenirla, que es lo más importante, ¿ya? Así que ahora le devuelvo la palabra a Luis para tener disponible todas sus preguntas, ya sea a través del chat o a través de la mano levantada. Muchísimas gracias. Eso mismo. Muchas gracias, Nico. Muy, muy interesante charla. Y vamos a comenzar justamente con las preguntas, y lo vamos a hacer, como dijiste tú, en orden, levantando la mano y yo les voy dando el pase y preguntan. Y después dejamos las preguntas del chat, ¿ya? Así que Acabo de empecemos pensar que primero estoy con en las penumbras. Perdón, voy a prender una luz para que me vean un poco más clarito. Dale nomás con las preguntas. Y aquí tengo la mano de Vladimir. Buenas tardes, buenas noches Luis, buenas noches Nicolás. Primero que nada, antes de hacer las consultas, felicitarte Nicolás. He participado en varias charlas de este tema y creo que esta ha sido la mejor. Te felicito, me has aclarado bastantes dudas y como por ejemplo yo tenía entendido de que entre los 4.000 y 5.000 te daba primero, después del mal de la puna, te venía el edema pulmonar. Y sobre los 5.000, recién ahí venía el edema cerebral.
Con lo expuesto, ya me quedó claro que no, porque no es necesario que solamente te dé el edema pulmonar, sino que puede pasar automáticamente el edema cerebral. Excelente tu pregunta, Vladimir, muchas gracias. Mira, efectivamente, si tú empiezas a revisar, como les decía, la frecuencia de estas enfermedades va variando según la altura, y en general, entre más altura, mayor frecuencia de las enfermedades, ¿cierto? Entonces, en general, lo que reporta la literatura es que entre los 2000, 2500, 3000, 4000, la frecuencia de edema pulmonar y edema cerebral es muy baja. ¿Ya? También ocurre, de hecho yo he visto pacientes a 3000 metros con edemas cerebrales y edemas pulmonares, pero es mucho más baja. Entonces, si tú empiezan a aparecer sobre los 4000 estas enfermedades generalmente, y lo que te comentaba, que no necesariamente tú vas a hacer un edema pulmonar y que el edema cerebral esté reservado para más alto, no necesariamente. Si bien el edema pulmonar se puede presentar antes que el edema cerebral, y es mucho más frecuente, no significa que tú estando a los 4000 metros tengas seguro de que no te va a dar un edema cerebral. Eso es mentira. ¿Ya? Eso no es así. Tú estás expuesto, al estar a la altura, estar expuesto a estas enfermedades por igual, obviamente por frecuencia, te va a dar antes una puna, un mal agudo de montaña, que un edema cerebral, pero la verdad es que son menos frecuentes, pero te pueden ocurrir de la misma forma. No, nuevamente darte las gracias, felicitaciones a ti y felicitaciones a Luis por esta charla. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Vladi. Florencia, levanto la mano. Florencia Ríos. Sí, primero gracias por la presentación, estuvo muy buena y tengo dos consultas. La primera consulta, se ha escuchado harto del té de coca para evitar la puna, se ha escuchado harto de eso. ¿Es verdad esto que uno al tomar este té de coca realmente te va a evitar la apunación? Excelente tu pregunta, Florencia. Muchísimas gracias. De hecho, tenía ganas de comentar eso en la clase, pero se me había olvidado. La verdad es que con respecto a los medicamentos que hacen la prevención, es decir, evitan que a nosotros nos dé el mal de altura, se ha estudiado 1.000.000 de cosas, ¿ya? 1.000.000 de cosas. Las que yo les mencioné son las únicas que se ha demostrado que tienen un efecto beneficioso, ¿ya? Es decir, la acetazolamida y la dexametasona. Otras cosas que se han estudiado son usar el ibuprofeno como para evitar que nos dé el mal de altura, ya no para tratar los síntomas, sino que para evitarlo. Y hay una literatura que no está clara, que podría ser, pero que no necesariamente. El problema es que el ibuprofeno produce efectos adversos, ¿cierto? Nos cae mal a la guata, podemos producir hemorragia digestiva, sangrar, y en particular el ibuprofeno a las dosis que se han estudiado para prevenir mal de altura son justamente dosis súper altas. Entonces no se recomienda mucho porque tiene muchos efectos adversos de la guatita, asociado que sabemos que exponiéndolos a la altura ya nos van a dar náusea y nos van a dar otras cosas. Otras cosas que han sido estudiadas para prevenir el mal de altura son la hoja de coca o todos los derivados de la coca y también el ginkgo biloba, que está muy, muy estudiado, muy en boga. La verdad es que esas dos están demostrados que no funcionan. Y aquí ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si yo he usado masticado hoja de coca y me ha servido. Lo que probablemente pasa con la hoja de coca es que nos va a disminuir los síntomas. Es decir, nos va a tapar los síntomas, pero todos los procesos que ocurren en nuestro cuerpo con respecto a las enfermedades de altura van a ocurrir igual. Entonces puede que tú estés tapando tus síntomas y que la enfermedad se esté produciendo igual y al final se te desarrolle la enfermedad grave sin que tú te hayas dado cuenta. Pero ningún estudio ha demostrado que tenga una efectividad que sea suficiente para recomendar estas medidas, en particular la hoja de coca y el ginkgo biloba. Espero haber contestado. Muchas gracias. Caroline Valdés. Hola, buenas noches. Oye, excelente charla, Nico. También muchas veces escuchando charlas sobre mal de altura y esta vez creo que los conceptos son súper claros y perfectos para que lo entienda alguien que no tiene formación en salud. Mi pregunta es la siguiente. Si es efectivo el trabajar la aclimatación, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Yo estoy planificando, no sé, en el mes de diciembre irme al circuito de los 6000 de Atacama.
y como aclimatación previa, ir a Espera un dormir. segundito, perdonen. Sí. Perdonen, es que me entraron a robar hoy día y tratamos. ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa. Sí, no hay problema. No, que te preguntaba si sirve como preaclimatarse antes de, por ejemplo, ir al circuito de los 6.000 de Atacama, los fines de semana previos, no sé, 3 semanas antes, ir durante los fines de semana a dormir a Laguna Piuquenes en Santiago. Sí, como les comentaba, efectivamente, la idea es aclimatar. Entre más te expongas, entre más altura, entre más noches pases, siempre va a ser mejor. Entonces, si tú me dices, no, mira, yo me voy en 3 meses más y hoy día voy a aclimatar, probablemente no tiene mucho efecto. Pero si tú me dices, voy a empezar 3 semanas antes y voy, porque te acuerdas que cuando yo mostré los efectos del cuerpo, a veces se demoran 4 o 6 semanas. Entonces, si tú me dices, voy a empezar a aclimatar un mes antes, pero tú haces varias exposiciones en que si no tienes tiempo de quedarte a dormir, pero vas varias veces a dormir a Piuquenes, o ya sea a cualquier altura sobre los 2.500 a 3.000, ya empieza a funcionar. Obviamente, entre más arriba, mejor. Pero si tú haces varias exposiciones repetidas, entre más, mejor. Perfecto, súper, muchas gracias. De nada. Gracias, Carolina. Priscila Vergara, levantó la mano. Sí, hola, muchas gracias. Mira, lo que yo te quería consultar es que tengo 2 hijos de 16 y 14 y nosotros nos gusta harto el trekking. Hicimos el año pasado, en diciembre, la Falsa Parva. Llegamos hasta ahí por primera expedición que hacíamos más o menos en altura, pero yo te quería consultar si es que ellos, por ser más chicos, porque queremos intentar el Pintor y ojalá más adelante el Plomo. Si por ellos ser más chicos les afecta más, tengo que tener más precauciones con ellos o las mismas que tú ya nombraste en la charla. Buenísima tu pregunta. Bueno, efectivamente se supone que con mayor edad las personas van tolerando mejor, y en particular en los niños pudieran tener menor tolerancia a la altura, por decirlo así. O sea, puede que se sientan más mal. Entonces yo sería bien cuidadoso. Y bueno, obviamente también con respecto a los estudios, con los niños es difícil porque de repente los niños no son capaces de decirme si se siente mal o no. Bueno, en las edades que tú me estás contando claramente sí, pero efectivamente los niños a veces no son capaces de expresarnos los síntomas, y por eso no está muy bien estudiado con respecto a los niños qué es lo que pasa con ellos, porque no sabemos qué es lo que pasa. Pero sí, yo sería bastante más cauteloso con un niño con respecto a eso, y ir viendo. Y obviamente lo más importante es que si se empiezan a sentir mal, tener ojo y siempre considerar abortar misión una vez que nosotros lo vemos difícil el escenario. Ya, muchas gracias, te pasaste, gracias. Gracias, Priscila. Vania Marambio levantó la mano también. Hola, Nicolás. Mi pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que hace poquito, de hecho este fin de semana, estuve inscrita en un curso de iniciación al montañismo, y obviamente nos pasaron este tema del botiquín y del mal de altura, y el relator dijo muchas veces que nuestro botiquín básico no debería llevar ningún medicamento. Entonces, ahora escuchando esta charla, que obviamente viene de ti, que eres un médico y todo, me está dando vuelta la cabeza. Yo estoy muy de acuerdo en sí llevar algunos medicamentos, aunque sean básicos, pero quería salir de esa duda. Chuta, excelente tu pregunta. Bueno, el tema botiquín es un tema bien también arduo, bien complejo, que da charlas de botiquín incluso, ¿cierto? Ahora, yo creo que como todas las cosas en medicina y como todas las cosas en todo, va a haber distintos puntos de opinión y distintos puntos de vista. En ese sentido, yo creo que tiene harto sentido lo que dice esa persona, por el hecho de que para que tú uses un medicamento tienes que tener una prescripción médica, ¿ya? Por lo tanto, no sirve de mucho que tú lleves muchísimos remedios y que básicamente no sepas usarla, ¿ya? Ahora, distinto es el caso de que te vayas a altas, o sea, a grandes alturas, en donde básicamente se recomienda, por ejemplo, en el proyecto Más en 1500 de los Andes,
básicamente yo soy el médico de expedición y tenemos una gran cantidad de medicamentos, pero básicamente va a haber un contacto, va a haber un médico en la expedición, va a haber un contacto telefónico quizá, o sea, va a haber una indicación médica, ya va a haber una preparación de cómo usarlo, y también estamos hablando de que quizá el medicamento que se va a usar a los 6.000 metros, estamos hablando de una emergencia médica, ¿me entiende? Entonces, sí, yo creo que es difícil hacer una recomendación, así como, ¿saben qué? Tengan lleno su botiquín de cosas, porque básicamente hay que saber usarla, es difícil. Yo creo que como una recomendación general que te hayan hecho eso, yo estoy de acuerdo con esa recomendación, ¿ya? Porque básicamente los medicamentos no son, no son exentos de efectos adversos, de complicaciones, de que se te puede pasar la mano. Por ejemplo, la dexametasona se puede ocupar solo por una cantidad de días determinados. Si tú lo ocupas más de 7 días, no la puedes suspender bruscamente. O sea, cada medicamento tiene su tema. Entonces, por eso yo se los comento en esta clase de tal forma de que ustedes puedan instruirse en lo que existe. Si van a hacer una gran altura, puedan ir a un médico y consultarles sobre este medicamento y que se los deje indicado explícitamente en relación a su condición, porque quizás alguien tiene una condición basal, va a cambiar eso, yo no lo conozco, o sea, yo estoy aquí con 40 personas y no le puedo decir a todos tomen este medicamento, ¿cierto? Entonces, claro, quizás lo andan trayendo porque aprendieron cómo usarlo y lo van a usar solamente en un caso muy de emergencia médica, o sea, si están con dexametasona y tienen un edema cerebral, yo les digo, úsenlo, sin duda, porque esa persona se puede morir, ¿cierto? Pero básicamente, si ustedes están un paso antes, ustedes dicen, bueno, a mí me puede dar un edema cerebral, ¿a dónde voy a ir? Por lo tanto, claro, voy a estar preparado con dexametasona, pero también voy a estar preparado con una buena aclimatación, con un buen procedimiento, con una buena evaluación médica y así sucesivamente. Entonces no es tan fácil como llegar y decirles tengan todos estos remedios, tengan nifedipino, tengan dexametasona, o sea, todo tiene que ser muy bien planeado, ¿cierto? Y muy bien aconsejado. Yo creo que es excelente tu pregunta, así que muchas gracias. ¿Te puedo hacer otra? ¿Sí? Lo que pasa es que el curso va con fin también de poder después formarnos como guías turísticos y obviamente llevar a la gente y hacer expediciones. Y acá yo vivo en Villarrica y acá igual hay mucha media montaña, entonces yo que soy personal de la salud igual como que me preocupa y no es que quiera andar trayendo así como la farmacia completa dentro, no, así como unas cuatro cosas que me puedan como sacar del paso. Por supuesto. No, o sea, como te digo, yo creo que no les puedo hacer una recomendación general, así como tal y tal cosa, yo creo que se adapta al escenario. Si tú vas a ser guía de montaña, la idea es que quizás estés preparada con algunos conocimientos. Hay cursos de medicina de áreas remotas, está el WFR, está el WFA, uno puede ir adquiriendo más conocimiento y más herramientas para evaluar al paciente. Entonces, básicamente, con una charla de 1 hora, yo no les puedo dar la receta y decirle todos ustedes pueden ocupar este medicamento de manera abierta, sino que mi recomendación es más hacia conozcan que existen estas enfermedades, hagan un reconocimiento precoz, sepan que existen estos medicamentos, pero estos medicamentos los tienen que ocupar idealmente con una evaluación médica previa, si se van a exponer a altura, y claro, si lo van a tener disponible en su botiquín tienen que saber cuándo usarlo, pero si ya lo tienen disponible y están ante un edema cerebral o un edema pulmonar, así como algo realmente grave, recuerden cómo usarlo y úsenlo en ese caso, pero porque estamos hablando de una emergencia médica, pero los casos más bajos, es muy difícil que yo con una charla de 1 hora a gente que no tiene más herramientas que esta clase pueda llegar a recomendárselos de uso genérico. Ok, gracias. O sea, con respecto a eso mismo que decís tú, Nico, bueno, yo soy guía, nosotros como guía, y soy guía concurso de WFR, de hecho, no estamos autorizados para recomendar ningún medicamento porque no somos personal médico. Entonces, lo que decías tú, lo que se recomienda es que, y de hecho lo que recomendamos nosotros también en nuestra salida, es que cada persona ande con su botiquín personal. Y los remedios, claro, justamente los remedios y medicamentos que ande trayendo, tienen que estar justamente recetados por un médico, ¿sí? Y son de exclusiva responsabilidad de la persona. Y por eso también una de las cosas que se hace es preguntarles antes de cada expedición si toman algún medicamento, justamente para uno estar en conocimiento. Pero nosotros como guía no podemos recomendar ningún medicamento.
Vamos a poner algunas preguntas que están en el chat. Hay varias que ya se han ido respondiendo y que también se respondieron durante tu presentación, así que aquí hay una que es interesante. Dice, ¿hay casos de embarazadas que hayan subido grandes alturas? Chuta, buena pregunta. La verdad es que a mí me gusta ser bien sincero, no he leído nada al respecto, así que Ya. no puedo hacer. Ahora, lo que sí les puedo decir es que la persona embarazada, y no voy a decir paciente embarazada porque es una condición y no es una enfermedad, la persona embarazada tiene una cantidad de cambios en su cuerpo que son impresionantes, Ya se ve, cambia la sangre, cambia el sistema circulatorio, cambia el sistema ventilatorio, cambia un millón de cosas. Entonces, no he leído cosas al respecto, pero probablemente esté en una condición mucho peor o en peores condiciones o más en desventaja con respecto a una mujer de la misma edad, de las mismas condiciones, pero no embarazada. ¿Ya? Así que yo creo que eso es lo único que les puedo comentar. Sinceramente no he leído al respecto y no me gusta ser chamullento tampoco, así que no les voy a Sí, no, perfecto. decir más allá de eso. Mira, acá hay otra, dice, que igual hablaste un poco de eso, pero dice, ¿qué papel cumple el alcohol? ¿Agrava la situación? Ya sabemos que sí, que el alcohol está prohibido en la altura, al exponerse a la altitud, pero también va muy de la mano con la charla que tuvimos la semana pasada, que tiene que ver con la hidratación, ¿cierto? Porque el alcohol deshidrata. Es un diurético también. Entonces, a propósito de eso, quería preguntarte, ¿qué importancia tiene la hidratación en el mal de altura? Súper, ahí me voy a agarrar de varias cosas para decirle. O sea, uno es el tema del alcohol, ¿cierto? Que básicamente el alcohol deshidrata. Y otra cosa, que el alcohol produce en un estado más avanzado cierto compromiso de conciencia. Es decir, la persona cuando está muy curada va a estar, como se le llama en Chile, no apagado de tele, por ejemplo. Y eso también afecta mucho, ¿ya? Y eso me voy a agarrar también para decirles que las pastillas para dormir o los sedantes en general no solo no están recomendados en la altura, sino que están contraindicados. O sea, se trata de evitar el uso de sedantes en la altura de pastillas para dormir. Porque básicamente el alcohol y las pastillas para dormir van a afectar nuestra capacidad para respirar. Entonces, una buena aclimatación o una buena respuesta a la altura es que nosotros respiremos más rápido. Y cuando nosotros tomamos pastillas para dormir, sedantes o alcohol, nuestra capacidad para respirar rápido se va a ver disminuida. Y eso básicamente va a afectar nuestra capacidad para aclimatarnos y por lo tanto nos va a poner en una condición peor para exponernos a la altura. Entonces, por eso el alcohol, aparte que el alcohol deshidrata y nos afecta todo eso, obviamente nos va a poner en una peor condición. Ahora, con respecto al tema de la hidratación, siempre se ha dicho históricamente que se puede hacer como un pretratamiento para la altura y mantenernos bien hidratados, y meter harta agua para evitar las enfermedades de altura. Y la verdad es que eso está estudiado y no tiene un efecto que sea de que nos vaya a prevenir el mal de altura propiamente tal. Es decir, si nosotros nos metemos mucha agua y nos mantenemos bien hidratados, no nos va a disminuir el mal de altura. Pero, y es obvio, obviamente una persona bien hidratada va a tener un rendimiento deportivo mejor que una persona que está deshidratada. Por lo tanto, mi recomendación es siempre mantenerse bien hidratado en la montaña, no por la altura, sino que porque la hidratación es importantísima, y eso se vio en la clase pasada, ¿cierto? Y que básicamente nos va a dar un mejor rendimiento en todo nuestro desempeño. Ahora, ¿qué sí tiene que ver con la altura? Recordemos que la acetazolamida igual es un diurético, es decir, va a producir mayor producción de orina, y básicamente nos va a puede deshidratarnos un poquitito más. Entonces también es súper importante que si vamos a tomar acetazolamida nos mantengamos bien hidratados. ¿Ya? Así es que no sé si eso responde la pregunta. Sí, eso también yo creo que tiene que ver un poco con la pregunta que están haciendo acá. Dice, ¿el café como diurético afecta la altura? También se ha estudiado el tema del café. El café sirve mucho para el dolor de cabeza, sirve mucho pero propiamente como diurético no afecta en este tema. ¿Ya? De hecho, hay comprimidos que se usan para el tratamiento del dolor de cabeza, comprimidos que vienen con cafeína. Y de hecho lo usan mucho los gringos. Aquí no tenemos tanto disponible como ellos, pero sí, ahora no está recomendado el uso de cafeína como tratamiento ni nada en particular con respecto a esto. Sí, de hecho hay
hay algunos montañistas que están usando harto estos gel que usan los maratonistas, de hecho, que son, y que también vienen con cafeína, proteína, aminoácidos. Entonces, en el Ahora, otra Facebook cosa Live, hay interesante, te puedo agregar algo que no salió en las preguntas, pero el tema del cigarro. Por ejemplo, se ha estudiado si el cigarro nos puede dar una condición de estar peor enfrentados a la altura o no. Y de hecho, hay estudios que dicen que no, pero hay estudios que muestran interesantemente que incluso podría mejorar nuestra condición a la altura, ¿ya? Pero obviamente no van a encontrar en ninguna parte que diga que se recomienda fumar antes, obviamente, porque básicamente no nos va a hacer bien a la salud, no nos va a hacer bien a nuestro efecto cardiovascular, y etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, la recomendación es no fumar. Pero a lo que voy es que créanme que cosas con respecto a la altura y cosas que pueden afectar la altura, se han hecho estudios, pero con muchísimas, muchísimas cosas. acá hay otra pregunta. ¿Es recomendable el uso de aspirina? La aspirina es un tipo de antiinflamatorio como el ibuprofeno, etcétera, pero que es un poco separado de los antiinflamatorios comunes. Y como antiinflamatorio no es muy bueno, pero sí es muy bueno como antiagregante plaquetario, es decir, que disminuye la probabilidad de hacer coágulos. Ahora, la altura en sí mismo puede producir mayor riesgo de presentar enfermedades tromboembólicas, es decir, que se formen coágulos, y en ese sentido la aspirina podría ayudar, pero la verdad es que no hay ninguna recomendación de que de manera rutinaria nosotros podamos usar aspirina para prevenir las enfermedades tromboembólicas o el mal de altura en sí mismo. Los únicos estudios que hay son con ibuprofeno, como les comentaba, pero tampoco es recomendable empezar a tomar aspirina para el tema de la altura. Perfecto. Otra pregunta. ¿Las personas con hipertensión tienen un mayor factor de riesgo a experimentar una enfermedad de altura? Mira, de hecho, dentro de los capítulos de los libros de altura hay todo un tema con respecto a las enfermedades, porque una cosa son las enfermedades que le puede dar a una persona sana con respecto a la altura, ¿cierto? Que son las que vimos y otras más. Pero está todo el tema de qué le hace a las personas que son enfermas de otra cosa previa la altura. Entonces, a esas personas como los hipertensos, con problemas del riñón, con problemas pulmonares, el corazón infinito, claro que les puede dar las mismas enfermedades que estamos viendo aquí, pero también la altura los puede descompensar, ¿ya? Y básicamente la altura, si bien se mete con el problema es el oxígeno y el tema del oxígeno en la sangre, el oxígeno en sí mismo lo que produce cuando hay una baja de oxígeno, produce que los vasos sanguíneos se produzcan una hipertensión, ¿ya? Y entonces, de hecho, la altura en sí mismo va a descompensar a los hipertensos y los va a hacer más hipertensos. Entonces, por eso siempre es recomendable cuando hacemos grandes alturas, hacemos un chequeo de las personas, de cuál es su estado de salud, si tienen alguna enfermedad previa, diagnosticada o no diagnosticada, cómo está su tratamiento, porque obviamente las va a descompensar, y eso puede descompensar una hipertensión, enfermedades pulmonares, enfermedades cardíacas, y así sucesivamente. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Yo en un principio cuando empecé en el montañismo, también era de la idea de no tomar nada. Como decías tú antes en la presentación, era típico el dolor de cabeza, entonces yo veía que muchas personas les dolía la cabeza al tiro de una pastilla, un paracetamol o ya sea un ibuprofeno. Pero yo era de la idea de no consumir ninguna cosa. Justamente porque, tú parece que lo comentaste antes, porque siempre escuché que podía esconder síntomas. Entonces, ese era mi miedo. ¿Qué tanto es así? Si podía ahondar un poquito más en ese tema. Súper, excelente pregunta. Siempre está ese miedo, obviamente, pero la recomendación en general, de hecho, la recomendación de todas las guías con respecto al mal agudo de montaña leve, es efectivamente tratarlo con ibuprofeno, con algún antiinflamatorio, porque obviamente va a empeorar la calidad de vida de la persona, cómo se siente, y va a empeorar obviamente su rendimiento deportivo en la altura. Ahora, la verdad es que todo depende cómo lo hagamos, porque si empezamos a tomar, si tomamos un ibuprofeno cada 8 horas y estamos atentos a nuestros síntomas y vemos que efectivamente va progresando y nos damos cuenta que nuestros síntomas son alarma de algo y vamos a hacer una intervención con respecto a eso, es decir,
chuta, tengo que subir más lento, o tengo que considerar mis síntomas como son y cómo van a progresar. No es lo mismo a decir, ok, me duele la cabeza, filo, voy a empezar a tomar ibuprofeno, dosis más altas de lo habituales, y no voy a poner atención a los síntomas, voy a seguir haciendo caso omiso de la recomendación y voy a subir más rápido. Son escenarios distintos, ¿cierto? Es lo mismo que cuando uno dice, ok, yo creo que tengo una apendicitis, entonces no voy a tomar ningún remedio para el dolor porque cuando voy a la urgencia, porque si me ponen remedios para el dolor no va a mover la apendicitis. Mentira. El médico que te ve ya sospechó una apendicitis y ya te puso un remedio y ya está al tanto que puedes tener una apendicitis, por lo tanto te va a poner un medicamento para el dolor y te va a estudiar para una apendicitis, pero no tenés para qué aguantarte el dolor, ¿cierto? Lo mismo es, una apendicitis no se va a tapar con Viadil, o no se va a tapar con ibuprofeno. Lo mismo, un mal de altura que va progresando no se va a tapar con un ibuprofeno cada 8 horas. Entonces, todo, creo yo que siempre el juicio es lo más importante. O sea, si nosotros tomamos nuestros medicamentos para tratar los síntomas a una dosis habitual, ¿cierto? No más de lo recomendado, y estamos atentos a los síntomas, la progresión, nos damos cuenta que el síntoma es por algo, y paramos la antena y nos ponemos atentos a esos síntomas, y decimos, ok, si esto está progresando, quizás estoy haciendo un mal agua de montaña, porque acuérdense que igual uno puede hacer un dolor de cabeza de altura y que no signifique nada, ¿cierto? Entonces no es que nos va el dolor de cabeza y nos vamos a alertar al tiro de que está todo mal. Pero si empiezo con dolor de cabeza, empiezo a dormir mal, empiezo con náuseas, con vómitos, chuta, claramente la cosa no va bien, me voy a tratar mis síntomas porque puedo deshidratarme con tanto vómito, ¿cierto? Pero voy a considerar quedarme un día ahí para aclimatar, o quizás voy a considerar bajar 500 metros para tratar de aclimatarme mejor, o considerar abortar mi expedición. O sea, todo depende de la situación, obviamente, pero mi recomendación es que no tenemos por qué aguantarnos los síntomas si es que los tratamos con juicio. Claro. Esa es mi recomendación. Perfecto, clarísimo. Parece que no hay más preguntas. Yo creo que ya estaríamos, ya llevamos 2 horas, así que harto rato. Ya, pues finalicemos. Darte las gracias, Nicolás, nuevamente por la charla, por esta exposición súper interesante que nos sirve a todos los que nos dedicamos a esto y a todos los que se quieren empezar a dedicar al montañismo, a hacer grandes alturas, cerros de altura. Agradecerte también, aprovechar de agradecerte públicamente por el apoyo al proyecto. Es súper importante para nosotros, nos sentimos obviamente mucho más respaldados y confiados de lo que queremos hacer. Así que se agradece, y eso, también agradecerle a todos los que estuvieron en esta charla, por el Zoom, por el Facebook Live. Fueron hartas personas, llegamos a tener hasta 50 aquí en el Zoom, así que súper importante para nosotros y para ti también, Nico. Y eso, la próxima, también invitarlos para la próxima semana. Al parecer vamos a tener otras charlitas ahí por ahí que estamos tratando de cerrar, así que lo vamos a estar comunicando en las redes sociales, que nos sigan en Facebook, en Instagram, Proyecto Más 1500 Los Andes. Y eso, muchas gracias, Nico, muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y nos vemos en una próxima. Bueno, yo también quería despedirme y darle las gracias a todos por su participación, y lo más importante es la conciencia de las posibilidades de riesgo en la montaña. O sea, a todos nos encanta, lo pasamos bien, pero tenemos que tener claro que existen riesgos y que si los tomamos como corresponde y responsablemente, no nos va a pasar nada y vamos a poder disfrutarla todos juntos. Así es que exactamente. Muchísimas gracias por su atención, por sus preguntas. Eso, espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Vale, nos vemos, Muchas que estén bien. Chao. Chao. Chao, gracias. Buenas noches, gracias. Gracias.